בני שבת לקבלה לך דודי לקראת כלה בני שבת לקבלה. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a poner modo. A ver. Bueno, yo iba a hacer una introducción muy breve, simplemente él va a hablar, pero simplemente que le he conocido en un grupo de meditación de una gente estupenda y es tan profundo y tan bello lo que habla y lo que dice, que es que yo estaba como loca por organizar el ciclo. Si hay interés, hacemos ciclo. Sí. Si no hay interés, o sea, pero no obligatorio que todo el mundo tenga que venir siempre, pero la idea es que él está abierto a, si hay interés, que hagamos ciclo de temas. Interés ¿Vale, hay. Antonio? Lo único Tú que arranca agosto porque... no estamos. Vale. A ver, él es Sí. una eminencia en el tema, no lo sabíamos, pero yo... Bueno, sé lo que sé. Llevo 30 años, lo siento un poquito, llevo 30 años estudiando lo que es la Cábala. O sea, que no tiene ni idea, ¿no? La tradición verdadera. Bueno, un poquito sí, pero es un camino que no se acaba nunca, siempre estás aprendiendo. Sí. Entonces, bueno, yo empecé, era un normal más entre todos a los 30 años. Sí. Un día tuve una crisis porque me dieron un ataque, no sé, me atacaron robando un banco, me robaron, estaba sacando dinero en un banco, me dio una pequeña crisis de un mes o así de bajón y luego ya salí de ella, salí con un libro de autoayuda, de autoestima, de empezar a fumar, o sea, de cómo dejar de fumar y cosas de estas, de autoayuda, que luego no lo he dejado. Y ese libro se titulaba El poder de la mente. Ese libro ponía citas de otros libros de autoayuda y algunos de alquimia y de otros temas. Y, en fin, la cadena me fue llevando de uno a otro. Empecé a buscar, empecé a encontrar temas sobre los templarios y sobre su iniciación. Vi que los templarios se juntaron cuando en su época en las juderías, sobre todo en todos los países. Entonces era porque el tema de que estudiaban la cábala y ya me metí en la cábala por mi cuenta. Entonces, yo llevo 30 años, no pertenezco a ninguna sociedad, ni masonería, ni Rosacruces, ni nada. Siempre he sido autodidacta por mi cuenta y eso sí, creo que con todo lo... He puesto una pasión inmensa porque las cosas si no las haces con amor porque tengas pasión no sirven, no funcionan. Y mi pasión era encontrar algo. Después del atraco, cosa de 2 o 3 años después, me tuve una visión en Santander, una visión que iba caminando por la playa y de repente me sentí fundido con el todo sin saber por qué. Entonces ya eso me lanzó a la búsqueda definitivamente, empecé a buscar aquí y allá todas las tradiciones, tanto orientales como además de la cábala y demás. Y me centré en la cábala porque me di cuenta que había que elegir una vía porque si no te dispersas. Sea la que sea, es mejor escoger una y bien centrada. Entonces empecé a buscar maestros y demás y he encontrado una serie de maestros durante estos 30 años fantásticos de cábala, claro, a base de mucho leer, mucho buscar, mucho separar lo que es el trigo de la paja y encontrar todas las maravillas que encierra la cábala. La cábala es como el alma de la Torá. Y la cábala hoy en día está muy desprestigiada y ese es el trabajo del maligno, porque incluso a los grupos hoy de las élites se les llama estado profundo, illuminatis o el cabal, porque es verdad que trabajan la cábala, pero como todo lo que existe en este mundo es dual, pues existe el lado malvado de las cosas y el lado de santidad. Entonces mi búsqueda siempre ha sido sincera por buscar al creador interno y siempre he buscado la cábala en su profundidad y en su esencia para intentar llegar a la máxima posible unión con el creador. Pero que no quepa duda que la cábala, hay grandes magos negros de cábala que la utilizan constantemente en los eventos, en el 9-11 y en muchos otros, que normalmente para la mayoría de la gente pasan desapercibidos, pero por las fechas y determinados símbolos solamente aquel que es cabalista sabe reconocer qué es lo que el mal está haciendo. Igual que el mal sabe reconocer lo que hacemos en santidad e intenta impedirlo haciendo pasar la cábala como algo maligno, llamándose cabalistas ellos y utilizando el cabal. Entonces la forma mejor de impedirlo es hacer creer a la sociedad de que la cábala o el cabal es algo para el mal. Y no es así, la cábala es una herramienta. Es una herramienta de introspección y de búsqueda. Y como herramienta que es como un cuchillo. Tú puedes utilizar el cuchillo para matar a alguien o para cortar el pan y repartirlo. Entonces la cábala es muy importante, es importantísima porque es la herramienta que descifra todos los códigos del universo y cómo funciona el ser humano y el universo a nivel no consciente. Pero por otro lado, lo principal no es tanto la herramienta, la cábala, que lo es básica, sino la intención del corazón, la cábala.
que de eso muy pocas personas en los grupos de Cábala, hasta que no están muy avanzados, quizás hablan sobre todo mucho de Cábala, de esto, de lo que tal, pero la intención, la cabana que pongas en la búsqueda, es decir, la dirección que tú le das a tu búsqueda. Si es verdaderamente una dirección comprometida con la búsqueda interna o si es aprendizaje del mero conocimiento para utilizarlo haciendo daño ante los demás o aprovechándote de ellos, que no conocen todas estas cosas. Entonces, bueno, eso es un poco, mi búsqueda ha sido con grandes maestros, ya saldrán si acaso, mucho empecé con Mario Saz, un gran cabalista que vive en Barcelona todavía, luego continué también con una búsqueda, como digo, autodidacta, muchas veces no era presencial, pero con Mario Saz sí le conocí personalmente, lo conozco. Luego he encontrado muchos otros maestros, Mario Saban, Albert Godlan, luego a través de los libros conocí a un maestro que ya falleció en el 88, alemán, Weinreich, que se llama, que es una maravilla, y muchos otros. No voy a extenderme ahora, si acaso ya saldrán y los nombraré. Aparte de toda la tradición de maestría que tiene la Cábala, los grandes maestros, Isaac Luria, Abraham Aulafia, Maimónides, Moisés Cordovero, Ramban, en fin, un montón de sabios que en la tradición han sido durante todos estos últimos años. Y bueno, pues a través de esa búsqueda empecé a descubrir qué significaba y qué sentido tiene la Cábala. La Cábala correctamente utilizada solamente tiene una verdadera función, que es decodificar lo que se llama la Torá, la Biblia, lo que conocemos aquí en el cristianismo como el Pentateuco. Pero además luego descubrí que también sirve para descodificar el Nuevo Testamento y todos los libros que se llaman sagrados. Ya sea el Cantar de los Cantares, el Apocalipsis y la Revelación, el Quijote, que es un libro que está escrito cabalísticamente, luego las obras de Homero, la Odisea y la Ilíada, que es la Biblia de los griegos. O sea, conociendo la tradición en su centro, luego las demás son mucho más accesibles de comprensión. Si voy demasiado deprisa, me levantáis la mano y me preguntáis. No, puede ser porque el griego no tenía números. Sí, sí los tenía. Y hay una cábala que también utilizada correctamente te lleva al centro. Lo que pasa es que, a ver cómo lo explico. O sea, si tú tiras una piedra, a ver, por ejemplo, tú tiras una piedra a un estanque y el primer golpe que pega es el principal. Luego empieza a hacer ondas, ¿vale? Entonces los idiomas son tal cual. El idioma hebreo es el idioma principal, es como si fuera el primer golpe. Luego se empieza a expandir los idiomas, estoy hablando ahora de Occidente, entonces el siguiente idioma es el helenístico, los griegos. Entonces es un segundo, una primera onda en la que sigue habiendo una cábala, pero tiene que ser, está un poco más separada del centro, o sea, lo suyo es ir al centro, lo original. Porque la cábala griega también te puede llevar al centro, pero es más complejo, más difícil. ¿Y la India? Y luego empieza a desarrollarse todos los idiomas a partir de ahí, francés, inglés y demás, etcétera, todos los idiomas, digamos, occidentales. Ahora bien, para Oriente, sucede lo mismo, nada más que la base es el sánscrito. Y hay otros idiomas también en oriental. Nosotros que somos más hemos nacido en Occidente, es más fácil que accedamos a esas comprensiones de los idiomas a través de nuestra educación. Pero un oriental podría hacer lo mismo, llegaría a las mismas comprensiones estudiando el sánscrito, eso sí, con una cábala del sánscrito. La cábala, repito, en los idiomas es la descodificación, el abrir la cáscara del lenguaje para ver qué es lo que la palabra, tras su apariencia exterior, encierra. La palabra es como una nuez. Cuando tienes la nuez, para entender los significados, la cantidad de significados que encierra, tienes que romper la nuez para tener el fruto. Entonces, las letras, las palabras, son eso, son como diría yo, son en el lenguaje judío cabalístico se llama kli, los kelim. Son las vasijas, las letras son las vasijas, cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo son vasijas. Y tienen una cantidad inmensa de información cada uno de ellos, bueno, inmensa de todo el universo. Entonces, es como Antonio, si ves... solamente con la Biblia no es suficiente, quiero decirte que tienes Sí, que es ir más suficiente. Lo que pasa es que profundamente. luego hay otros libros de apoyo que refrendan eso o son distintos puntos de vista de lo mismo. Pero para profundizar es la cábala realmente. Sí, ahora explicaré más. Entonces, imaginad que veis una señal, hay un símbolo de tráfico y en una señal con un dibujito hay mucha información codificada. Pues las letras son lo mismo, tienen mucha información dentro, pero hay que saber extraerla y para eso está la transmisión cabalística y cómo leerlas, cómo abrirlas, cómo comprenderlas, etc. Y los secretos que encierran.
Descodificar es como extraer, es que como luego está descodificar, que es Sí, como descodificar, te cambiar o explico. transformar. Todo el universo, incluso los ordenadores hoy en día, incluso la cuántica, funciona con el 0 y con el 1, con los bits. Está en estado 0 o en estado 1. O sea, si llevas la informática al fondo, funcionan con un 0 y con un 1. Son cantidad de bits puestos de una determinada manera que contienen una información. ¿Vale? La cábala es lo mismo, tiene dos aspectos. Tiene el aspecto que es estático, que es el aspecto de tradición, lo que se transmite, y luego tiene el aspecto dinámico, que es la medida en que cada uno va interpretando esa sabiduría que es estática. O sea, tiene dos aspectos. El estático sería el 0, el equivalente de 0, el dinámico sería el equivalente del 1. Es como el mismo creador. El creador tiene una fase que se oculta, que es invisible, que le podríamos llamar 0. Está presente, aunque a los sentidos no está disponible para nuestros limitados sentidos. Y tiene una fase 1, que es cuando se manifiesta, cuando se abre en las comprensiones de la palabra, de los secretos del universo, etc. Está codificado porque las letras, en primer lugar, son números. Antes que letras, son números. ¿Vale? Antes de seguir con los números, voy a responder a la pregunta de la India. La tradición es una, Dios es uno. Entonces, cuando la Biblia pone a Abraham, que es el patriarca, tendrá una gran descendencia, será el padre. Primero, que no está haciendo referencia a un personaje histórico. Ningún personaje es histórico en la Biblia. La Biblia y los libros sagrados hablan de fuerzas, no de personajes históricos. Hablan desde el interior. Entonces, cuando el personaje, vamos a poner Abraham, es para Occidente, porque Abraham viene Isaac, Jacob, todo el pueblo de Israel, etc. Para Oriente es Brahma. La raíz de la palabra es la misma, pero se extiende hacia Oriente y hacia Occidente. Pero en el fondo las dos, Oriente y Occidente, están diciendo lo mismo, cada uno a su manera, y codificado cada uno en sus lenguajes e idiomas respectivos. Como digo, el más básico, el fundamental, el santo lenguaje es el occidental del hebreo, el ibri, y para Oriente es más el sánscrito. El árabe también es muy similar al hebreo, y el fenicio que derivó de él también. Pero vamos, el lenguaje santo es el con el que está escrito la Torá, porque está escrito con números. Vuelvo a lo de los números que digo. Los números, cuando yo estoy contando algo, como estoy haciendo ahora, estoy contando. Contar es relatar y a la vez es contar. Enumerar, ¿no? Las letras, antes que letras, son números. Lo que pasa es que, digamos, para expresarnos y comunicarnos se disfrazan de letras, pero son números. Y al ser números, todo el universo es matemático. Todo el universo es matemática, a la vez es geometría, a la vez son notas musicales con unos valores, unas frecuencias, unos valores. En realidad todo el universo es matemática. Y así es como están codificados los textos en la Torá. Cada letra y cada palabra y cada eso poseen un determinado valor numérico, y ese valor numérico es el que le da la fuerza y el peso tanto a la palabra, tanto a la letra como a la palabra, como a la frase, etcétera, etcétera. Entonces, las letras son como el cuerpo de la escritura. O sea, nosotros tenemos un cuerpo y un alma. La letra es el cuerpo, y lo que oculta la letra dentro, que es lo que se extrae y se transmite de maestro a discípulo en la tradición, es el alma. ¿Vale? Entonces, la Torá, la Biblia, es el cuerpo, pero la Torá hay que descodificarla para extraerle el alma. Cuando tú ves o lees la Torá, literalmente, todo lo que ves es guerras, enfrentamientos, amoríos, guerras, historias y tal, y hay dualidad, hay lucha. Pero cuando la investigas y la descodificas, ves la unidad que subyace detrás de toda la Biblia y todos los escritos sagrados. Entonces ese es el trabajo. Entonces la Torá, la Biblia, es como el cuerpo, y la Cábala es el alma de la escritura. Entonces, para descodificar esa escritura, los maestros se lo transmitían de maestro a discípulo, se llama de boca a oído, pero llega momentos en finales de ciclo, como el que está pasando la humanidad en estos momentos, es un final de ciclo, que para que esa tradición no se pierda, parte o gran parte de ella se puso por escrito. Se puso por escrito en determinados escritos, en el Talmud, en el Midrash, que son enseñanzas. En el Talmud luego se corrompió, metieron, aparte de la tradición oral. La tradición oral es lo que explica, porque sin la explicación del maestro, sin la tradición del maestro, no puedes comprender lo que está escrito. O sea, necesitas, todo en este mundo funciona por pareja, por dualidad. Entonces, una cosa es el texto escrito, lo que ves con los ojos, y otra cosa es lo que escuchas con el oído. O sea, todo va por pareja, visión y escucha. Entonces, todo tiene un cuerpo y todo tiene un alma. Entonces, el alma de la Torá es esa tradición oral que se puso por escrito, sobre todo en un libro que se llama el Santo Zohar,
Zohar HaKadosh, el Zohar, que es el libro del resplandor, es un libro escrito en lenguaje místico y cabalístico al mismo tiempo. Es decir, que si la Torá está codificada, el alma de la Torá, que es el Zohar, también está codificada. Si cabe más profundo. Entonces es un trabajo, pero una vez que comprendes los pesos y los valores y las fuerzas de las palabras, vas abriendo, por decirlo así, la cáscara de ambos y vas comprendiendo, accediendo al fruto. Que por cierto, cuando abres la nuez es como un cerebro. Lo que se llama en Kabbalah la luz del intelecto, los cerebros. En Kabbalah se le llama, en judaísmo se le llama los mojín. Entonces hay mojín de Jolma, de sabiduría, mojín de Binah, de inteligencia. Distintos cerebros significa distintos niveles de comprensión de los asuntos que estás tratando. ¿No? Son distintos niveles de conciencia. Entonces existe el árbol de la vida, que muchos conoceréis, un arbolito, con unas 10 dimensiones. Todo lo que existe en el universo son 10 dimensiones. Todo lo que existe tiene 10 dimensiones. Entonces, a 10 dimensiones se las llama Sefirot, que está relacionada con la palabra Sefer, del libro, y Zafiro. Son zafiros, como piedras preciosas. Entonces, son 10 niveles de consciencia de la realidad, de los cuales uno es el que estamos conscientes todos en nuestra vida cotidiana, y 9 están ocultos. Esto está grabándose, ¿no? Luego lo mandas. Espero que se grabe el sonido, no lo he podido comprobar, creo que sí se está grabando. Sí, luego lo pasaré si Dios quiere. Es que es mucha información eso. Por eso, si voy muy deprisa, me paráis o me preguntáis si tenéis dudas. No, pero para asimilarlo es demasiado... ¿Conocéis la historia, por ejemplo, de Guillermo Tell? Sí. En inglés, to tell es decir, contar. Sí, sí. Guillermo Tell, la historia que encierra es que aprender libros. a contar. Sí. Hay muchas los libros, historias. hay varios. Entonces, Son 8 o to 9. tell, William Tell significa aquel que cuenta. Sí. Luego, cada cosa de la historia tiene su simbolismo. La flecha, que es la intención que va hacia el objetivo, la manzana es el conocimiento. O sea, cada historia tiene cada historia de Occidente, las que son profundas y nos han llegado, tienen verdades profundas que se adaptan también en base a las verdades que están en el texto de la Biblia, de la Torá. Lo que pasa es que hay 2 niveles. Dentro de las 10 dimensiones del árbol, cuando tú empiezas a ascender, hay 2 niveles que se llaman los hermanos, que son las dimensiones, la séfira de Nezaj y de Jod. En la Biblia son Moisés y Aarón. Uno es el lenguaje simbólico y otro es el lenguaje estructurado. El lenguaje estructurado es el que estoy utilizando yo ahora mismo, que utilizamos para hablar, sea el idioma que sea. Es un lenguaje estructurado. Pero también existe un nivel superior del lenguaje, que es el lenguaje simbólico. O sea, yo me voy a Japón ahora mismo, me hablo español y no me entienden. Pero sin embargo, si digo que eso, me entienden que tengo sed. El lenguaje de los mismos es un lenguaje simbólico. Entonces, los símbolos por un lado y la explicación del lenguaje y su significado por otro deben ir equilibrados. Y todas las historias, grandes historias de Occidente, están escritas por maestros, las que perduran en el tiempo y tienen poder sobre el alma, porque el alma no es consciente, salvo que seas un cabalista o un místico que se haya iniciado y sepa el lenguaje de los símbolos y el lenguaje de las palabras. Pero, bueno, yo qué sé, pues Alicia a través del espejo, William Shakespeare, o sea, Dante, la Divina Comedia, muchas de las grandes obras tienen un lenguaje simbólico y un lenguaje estructurado contenido. Entonces, si conoces ambos, lo vas equilibrando. Entonces, esa es la forma, digamos, de ascender por el árbol. Ascender significa ir hacia tu interior, para comprender el significado. Entonces, cuando está equilibrado el lenguaje simbólico con el lenguaje estructurado, digamos que das un salto de nivel a otra dimensión superior. No vamos a meter ahí, de momento ya he explicado lo básico. Una pregunta, ¿pero por qué se oculta la verdad siempre? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué hay que descodificarla y comprenderla? ¿Por qué no se entiende la primera? ¿Qué hicieron con Jesús y con todos los maestros que estamos ahora intentando exponer la verdad de lo que está pasando? Es lo que hacen. Los matan o los crucifican. En este mundo, en esta realidad, domina el mal, domina la mentira. Porque es el mundo más bajo, el mundo más material. El mundo más espiritual, más superior, es el de la verdad. Pero aquí abajo estamos tan alejados del origen que domina la mentira. Entonces la mentira y los que controlan aquí abajo la mentira no quieren oír hablar de la verdad. Entonces, ¿qué hacen? La persiguen, la crucifican y la matan. Sí. Toda la historia de Cristo y de Jesús, que se repite la historia. Se repite la historia porque esa es la esencia de este mundo. De lo que se trata todo esto es de llegar a aprender con la sabiduría, es de aprender a vivir en este mundo
con la conciencia y el sentimiento del otro. O sea, vivir, como diría yo, o sea, la mayor de las mentiras sin desconectarte de tu verdad interna. Saber que estás viviendo una mentira, un sueño, que es pasajero, pero que eso, por muy fuerte que sea, no te saque de tu centro ni te desconecte de tu ser, que es de lo que se trata, y que no pierdas la conexión. En el momento en que algún suceso externo te saca de tu centro, ya estás perdido. Entonces, la cábala es una herramienta para conocer todas esas dimensiones, cómo funciona el mal, cómo funciona el bien, y para poder tener herramientas para poder manejarlo en la vida cotidiana y saber dónde parar, dónde... Es lo mismo que se llama magia, que se llamaba magia en la antigüedad, magia blanca, magia negra, pero no es magia, la magia es más... La Torá es el conocimiento profundo del Creador, y eso está por encima de cualquier magia. Se llama magia porque normalmente está oculto en esas 9 dimensiones que hay, todo el conocimiento, pero una vez que empiezas a trabajarlo, saber desde qué nivel estás hablando en cada momento, porque cuando conoces los niveles, tú puedes situarte en ese nivel de conciencia, si lo conoces, a voluntad, aunque por fuera estés expresando otro cara al público o al que tengas delante, pero tú no pierdes de vista nunca tu centro, de eso se trata. Entonces, la Cábala es un libro, o sea, la Torá, la Biblia es un libro, en primer lugar, esto tenéis que grabarlo ya porque no es para las masas. Las religiones han hecho de ello lo que han hecho, y el judaísmo, el cristianismo, pero la Biblia es un libro que habla al alma, únicamente. Y el Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesús, todos los libros, los textos sagrados, hablan al alma, a nuestra parte interna. Nunca hablan del ser externo. ¿Cuál es la diferencia entre el ser externo y el interno? El externo es la personalidad que nos han formado o que nos hemos formado desde que hemos nacido. Pues eres fulanito, te llamas así, te llamas asado, trabajas en esto. Todo eso es personalidad, ese es el ser externo. Pero el ser interno es esa chispa de unidad del alma que nos conecta a todos en lo profundo. Entonces es muy distinto hablar desde el ser externo que desde el ser interno. Entonces cuando conoces todos los conceptos de cómo funciona, entonces tú puedes estar dirigiéndote a otra persona desde tu ser interno, o lo eliges porque sabes cómo funciona, o desde tu ser externo, hablarle a su personalidad o hablarle de corazón a corazón del alma, desde el alma. Entonces hay un juego de dualidad, porque todo el mundo es dual, hay verdad, mentira, blanco, negro, esto, lo otro, pero esa dualidad se multiplica por 2, porque cuando hay una interacción entre dos personas, por ejemplo, tú y yo, entonces yo en un momento soy activo y tú pasiva, pero al momento siguiente, cuando me dices tú algo, tú estás siendo activo y yo pasivo. Entonces yo puedo hablarte desde mi interior a tu interior, desde mi interior a tu exterior, y tú puedes hablarme igualmente desde tu interior a mi interior o desde tu interior a mi exterior. Con lo cual, la dualidad que hay en realidad son 4. Vale, pues el 4 es la realidad que experimentamos. Son los 4 mundos, los 4 dedos de la mano. Y la unidad interna es el 1, el quinto dedo, lo que se llama en alquimia la quinta esencia. Tenemos el alma o el espíritu, lo profundo, lo esencial del ser humano. En el alma todos somos uno y estamos interconectados en lo profundo. Todos los problemas vienen de las relaciones que tenemos entre unos y otros en lo exterior, porque nos identificamos con los papeles que estamos interpretando y somos capaces de matar y de hacer miles de burradas por el papel, olvidándonos de la esencia que somos, que es lo fundamental. Tendríamos que buscar más qué es aquello que nos une en lo profundo, que es aquello que nos separa, y en función de personalidades, razas, credos, etc. Y bueno, pues eso es la Torá. La Torá tiene 5 libros, igual que los 5 dedos de la mano. Igual que en el Nuevo Testamento, también son 4 libros, los 4 evangelistas y el Apocalipsis. Ay, Dios. Es claro que ya está ahí. Entonces, como decía, hay el Antiguo Testamento. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Y Caro? Vendrá Carol ahora. Ángel, Sí, sí. No, yo estoy aquí. ¿Qué pasa, Angelillo? ¿Tú no puedes venir antes? Nada, tranquilo. Entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 5 libros, en hebreo se llama Humash, de la raíz Hamesh, que significa 5.
Y el Nuevo Testamento básicamente son los 4 evangelistas y el quinto, que es el Apocalipsis de San Juan. Entonces, cuando unimos ambos, uno corresponde a la carne y otro al espíritu. Cuando unimos ambos es lo que hacemos al rezar sin ser conscientes. Unir ambos significa ser consciente de todo lo que encierra. Entonces, no es que haya diferencias entre uno y otro, son distintos puntos de vista, pero de lo mismo. ¿Vale? Entonces, como digo, la Biblia, la Torá, que son 5 libros, empieza por el primer libro que se llama Génesis. El Génesis. El Génesis, lo que quiere decir es lo que implica, está diciendo que ahí hay una regeneración. Porque el alma está desconectada de todo este conocimiento, ¿no? Es lo que habla la Biblia de la caída. El hombre estaba en el paraíso y cayó de todo este conocimiento. Entonces, recuperar todo ese conocimiento es regenerarse. Entonces, el libro del Génesis y todos los demás son una regeneración para recuperar el estado consciente del alma, consciente divino del alma, porque el alma está hecha a semejanza, a imagen de todo el universo, que es matemático. No es un señor con barba. Todos esos átomos, todos esos quarks, todo lo que la ciencia está sacando hoy en día, todo lo que lleva en el fondo más grande, más pequeñito, es información. Es información de construcción de toda la realidad. Entonces, cuando tú empiezas a conocer cómo funciona toda esa información, lo que estás haciendo es ponerte, lo que se llama en Cábala, en equivalencia de forma. Entonces, al ponerte en equivalencia de forma con el nivel de conciencia adecuado, te estás haciendo uno con el Creador, con el universo. Entonces, estás siendo, como se dice en Cábala, co-creador con el Creador. O sea, existe un Creador y las criaturas. Entonces, lo que se trata es de conocer cómo el Creador, que es toda la información contenida en el universo, cómo el Creador piensa, no como seres humanos, con los intereses humanos, sino cómo piensa el universo. Entonces, hay leyes del espíritu que no tienen nada que ver con las leyes de la materia y las leyes de la ciencia, son cosas distintas, aunque algunas veces puedan coincidir. Porque como dice la tradición, como arriba es abajo. Entonces, el abajo, el mundo físico, es un reflejo del mundo interno, del mundo superior, que se llama. Entonces, como todo reflejo en un espejo, el espejo puede estar pulido y tú interpretarlo correctamente, o puede estar ensuciado, como generalmente está en la mayoría de las almas, y no entender nada de lo que está pasando en tu interior. O el espejo puede ser cóncavo o convexo. El espejo produce deformidades. Todas las historias de Alicia a través del espejo, los magos utilizando el espejo, Harry Potter cuando habla en el espejo con los padres, la película esta que se hace viejo también en el cuadro y ve... O sea, hay cantidad de historias. Alicia atravesando el Dorian Gray. Todo eso son expresiones de todos estos secretos. Hay un espejo, que el espejo es la mente humana y a la vez su símbolo es la luna. Eso ya lo veremos. La luna hace de reflectante, igual que la mente refleja las posibilidades de conocimiento que están en todas partes en el universo. Entonces, la luna es reflectante, no tiene luz propia, refleja simplemente, depende de la fase, luna llena, luna menguante, igual que nuestra mente es variable y cambia según las circunstancias, pero el corazón, que es el símbolo del sol, tiene luz propia y nunca cambia. El corazón es ese uno, esa quinta esencia, esa unidad que somos en el fondo, y la luna es la que tiene las 4 fases. Igual que el corazón, siendo un solo músculo, tiene 4 cavidades. Toda la base de la Biblia, de la Torá, del universo y de la creación está basada en la relación básica. Hay muchas relaciones más que son importantes, pero la básica es 1-4. Tenemos una cabeza y 4 extremidades. Tenemos un corazón y 4 cavidades. Tenemos un dedo gordo, un pulgarito que le llaman, y los 4. Tenemos también 2 pulmones, aunque está dividido, son 2 y 3. Son 5 también, son 23. O sea, es otra vez el 5. El 5 es el símbolo, es la letra Hei de la luz. La letra Hei en hebreo, que vale, su valor es 5, y la letra Hei vale, significa y simboliza la luz. Y además es una letra pasiva, femenina. Entonces, bueno, cada letra tiene, como he dicho antes, su valor numérico por un lado y su símbolo por otro. Uno es Moisés, el personaje de Moisés de la Biblia, y otro es Aarón. Y entonces desde ya os pido, si vamos a hablar, ningún personaje, ninguna historia de la que cuenta la Biblia, os hagáis una idea histórica, porque eso es hacerse imágenes. Y la Biblia no se cansa de repetir una vez y otra vez, no hagáis imágenes, porque eso son idolatrías.
no hagáis ídolos. Entonces, si tú vas a leer la Biblia como para buscar, para refrendar como hace la ciencia y la mayoría de la ignorancia, para buscar y confirmar que eso fue así hace 1000, 2000, 3000 años, te puedes despedir. Es mejor que ni lo intentes. O sea, cuando estás empezando y eso, pues lo piensas, pero cuando ya llevas un tiempo... Entonces, la Biblia no es un libro histórico. De hecho, histórico e histérico es la misma raíz. O sea, si nada más que te fías de la historia, puedes llegar a vivir una histeria. ¿Eh? La historia está bien como historia, pero ya pasó, está ahí. Lo que pasa es que la Biblia y la Torá, que viene dado desde los mundos internos, se apoya en hechos, se apoya en parte en hechos históricos para explicar verdades profundas. Pero eso no implica que todo lo que quiere explicar la Biblia haya tenido lugar en el mundo físico. Como son verdades espirituales, muchas veces lo que está contando, como este mundo es un reflejo del interior, muchas veces hay hechos históricos que coinciden con lo que narra la Biblia, pero porque lo espiritual se tiene que manifestar en algún momento. Es decir, lo espiritual explica lo histórico. Nunca vas a descubrir a través de lo histórico la verdad espiritual. O sea, la arqueología, en pocas palabras, la arqueología física es perder el tiempo, no sirve para nada y lo único que está haciendo es dejar de honrar a los antepasados que descansen en su sueño eterno. La verdadera arqueología viene de estudiar los secretos de la palabra. Porque la palabra es la nave, la palabra es la nave que lleva la vida a través de los tiempos. La vida va pasando el tiempo, es como una nave. Si fijáis en los egipcios, tienen dibujos donde los dioses van en una nave. Si miráis las catedrales de Chartres o de cualquier otra, las veis desde arriba y son como naves, son como barcos dados la vuelta. En forma de barco dado la vuelta. En todas las tradiciones se hablan de las barcas. La barca es la que navega por las aguas. Es decir, la barca es el símbolo de la palabra. De hecho, la palabra arca, de arqueología, en hebreo, que es teba, significa también palabra. O sea, la palabra es el arca, la nave, que transmite la vida a través de los tiempos. ¿Cómo la transmite? Pues esto, explicando los secretos, los simbolismos, cómo hay que entender el mundo, cómo hay que entender su significado, que es de lo que se trata. Entonces, mientras no se trate así, que meramente se trata, como se trata hoy en día todo, para un tema simplemente utilitario, es decir, yo investigo esto, me voy a buscar el arca a Turquía porque así voy a ser famoso y voy a tal, todo eso son hechos físicos que no van a dar explicaciones ni respuestas. Porque no se trata el mundo no se trata ni de cambiarlo, ni de mejorarlo, ni de ser famoso. El mundo, estamos en esta vida primeramente para que el alma recupere su recuerdo del origen y para eso necesita comprender qué significado y qué sentido tiene el mundo. Porque en la Biblia, en la Torá, está dicha, Dios creó el mundo en 6 días, que no son días físicos, ahora veremos lo que es. Dios creó el mundo en 6 días, el 7º descansó. El 7º es nuestro mundo. Pero claro, si alguien quiere mejorar, como todo el mundo ve los anuncios, harás un mundo mejor, te ofrezco un futuro mejor, esto es lo mejor, esto me va a ser mejor. Todo eso es desafiar al Creador, porque está diciendo que la obra que el Creador hizo no está perfecta y que tú, en tu perfecto orgullo de inteligencia humana, vas a poder mejorarla. Entonces eso es otra idolatría igualmente. Hay muchos secretos que son leyes espirituales que las aprenden. Los 6 días de la creación son las 6 direcciones del espacio, no son días físicos. Llevamos como semana 6 días y el 7º descanso. Los 6 días son las 6 extensiones del espacio en el que nos movemos. Vivimos en una realidad que es dual pero tridimensional. Vivimos en tercera dimensión, una dimensión que es el 3. Entonces, en esa dimensión del 3 tenemos derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. Eso forma un cubo. Un cubo con 6 caras. Esas 6 caras son lo que se define, entre otras cosas, son lo que la Biblia define como los 6 días de la creación. Y el 7º día es el punto central del cubo, que es el que equilibra ambas, a todas las caras. Ahora, si tú coges el cubo... Que seguimos, bueno, yo hablo por mí, a duras penas. Porque es que está, ya te digo, es tanta información que... Entonces digo, está grabado para poderlo ver, y volverlo a ver, y volverlo a ver, ¿sabes? Sí, es que a base de eso no pretendas absorber todo en un día. Fíjate,
Pero es que es varios ansia, años. Antonio, es ansia de saber. Sí. No, todo hay ¿Verdad? que digerirlo, reposarlo, Claro. hacer la digestión Sí. e integrarlo. Sí. Quedaros con lo que podáis. Luego Yo lo no os obligo a discerniremos pedir un con poco. Tony mucho menos, os explico cosas y lo que más os Sí. va gustando o llamando la atención, lo volveréis a oír, porque si estáis aquí es que necesitabais oírlo. Y Es cuando lo alucinante. volváis a oír por otro lado o algo similar, os sonará y haréis la asociación ya automáticamente. Entonces tú tienes un cubo, un dado, que son sus 6 caras, y si lo abres, si tú expandes el dado, tienes la cruz. La cruz Sí. de los cristianos. Esos son los sólidos platónicos que vienen. Sí, Si lo recortas en están los papel, sólidos es una platónicos, cruz, sí, etcétera. las 6 caras de un cubo. Pero esa Claro, claro en papel, ¿Eh? le es quitas, parecido a pero la nada nuez. más, es una cruz. Es una ¿Es cruz. parecido a la A nuez? la nuez que la abrimos y... Bueno, es una forma, es abrirlo, abrir sus secretos y los secretos del cubo también. Entonces, esas 6 direcciones del espacio, esos 6 días que llama la Biblia, también viven en nuestra alma, en nuestra parte no consciente. Es decir, nosotros, criaturas, en esta realidad tenemos 6 partes ocultas que no son conscientes y una parte que es lo que somos conscientes. Juntas hacen el 7. De ahí vienen todas las historias, los 7 enanitos, el gato con la bota de 7 leguas, el otro que mató a 7, las 7 maravillas del mundo, etcétera, etcétera. Cada número tiene un peso, un valor como número y además un significado simbólico, en este caso del 7 que lo estoy explicando. Cada número tiene su significado, su simbolismo. Entonces el 7 simboliza eso, las 6 partes de las que no somos conscientes cada uno a nivel individual y en conjunto general, y la parte que somos conscientes. Cuando tú aprendes algo nuevo, lo estás de alguna manera como en el internet, lo estás descargando de la nube interna, lo estás descargando a tu conciencia. Estaba ahí, pero no lo habías hecho, lo habíamos olvidado. Tanto nada de lo que diga aquí os va a pillar a vuestra alma, no le va a pillar de sorpresa porque vuestra alma todo esto lo sabe. Lo único que se trata es hacérselo recordar. Dice en la Cábala, hay una frase que dice: la memoria es la luz. Mi maestro Mario Sanz. Por los valores numéricos de memoria y luz. Entonces, la memoria es la luz. Lo que estamos haciendo, aprendiendo en el camino de Cábala o en otros caminos realmente espirituales, que son todos de la mano, es recordar lo que el alma ya es. Entonces no hay, como dice la escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces no hay nada que inventar ni que nos inventemos nada. Entonces se trata de aquello que habla la Biblia como una caída, recuperar el estado original. Lo de Adán, Eva y la manzana, que todo eso tiene tela. Todo eso tiene tela. Entonces queda muy claro eso. La Biblia no es... Perdona, Ángel, me ha llamado Carol. No sé si es que estará buscando esto. A mí también me ha llamado. Está bien. Ya Está bien, es que le corta porque me estaba hablando. Sí, bueno, yo he entrado y no os he saludado. Cuando estabas entrando me ha llamado. Digo, por si la quieres avisar. No, algo. tranquilo, está todo bien. Yo A mí me ha llamado también, he ¿eh? dado el punto para que se conjunte, sea todo el número 13. O sea que luego tendrás que dar un punto Hoy es 13. Martes y 13, Oye, 1, esto 2, 3, 4. Martes. Bueno, no vamos a meter a ningún contrario. 12. Somos 13, si me digas. Sí, sí. Somos 13, 13. ¿Y hoy es martes 13 también? Sí, Sí. sí, pero no vamos a meter a ningún contrario. Mira, nada casualidad. Digo que no. 13 que soy y 13 que Somos. que Somos. Somos los 26. exactos. Y 26 es el nombre de Dios. El 26, ahora apuntaros si queréis, es el nombre de Dios. El valor por excelencia del nombre de Dios. ¿Ah, sí? 13 más 13, ¿no? 13 más 13. En hebreo, que sepáis, la palabra amor, ahabá, vale 13. La palabra unidad vale 13. ¿Qué quiere decir? Que si juntamos unidad El y amor, 26 al tenemos el nombre de Dios. De Dios. El nombre de Dios. Unidad y amor viene a ser lo mismo. Es que ese es el amor. Amor, entre otras cosas, en griego, la palabra amor en castellano significa no muerte. Claro, amor. La A hace a veces de negatividad al principio. Mor es de mos mortis, significa no muerto. Y no muerto es porque estar vivo, y para estar vivo hay que estar en la unidad. Aquel que no está en la unidad son la mayoría que son, se les llama los muertos vivientes. Pero el verdadero viviente es aquel que se siente conectado con la unidad, con su ser interno, y que vive la unidad a cada instante. Entonces, amor vale 13, unidad. Es muy curioso porque el 26 es el único número que no procede de un cuadrado. El número que va adelante sí y el que va detrás también. El 26 no. Y aparte de muchas otras particularidades,
Pero esto, como me acuerdo ahora, Es que es todo el número que va adelante es el 25. El 25, como hemos dicho antes, que el 5 era la luz, la unión del 4 que está en movimiento y el 1 que está en quietud, el 1 y 4. El 5, si tú lo elevas un número al cuadrado, te da su máxima potencia, su máxima expresión. Entonces, si hemos dicho que la unidad total son 5, son los 5 niveles del alma, los 5 mundos, la quinta esencia de los alquimistas. Si tú el 5 lo elevas al cuadrado, es 25. Tendríamos un 5 elevado al cuadrado. El 26 no proviene de ningún número al cuadrado, no hay ningún número de unidad, no hay ninguna unidad de número que elevado al cuadrado de 26. Sin embargo, el que va detrás del 27 sí. El 27 es 3 al cubo. 3 por 3, 9, la trinidad de este mundo, por 3 y por 3. 3 elevado al cubo sería como el 33, que es uno de los nombres que usa la cábala oscura, el grado 33 de la masonería. Pero claro, si no conoces todos estos secretos, pues normalmente influyen sobre el no consciente de las masas y así las manipulan. Por eso, una persona que sepa, tanto de un lado como del otro, puede reconocer lo que el otro está haciendo. Por decirlo así, un mago blanco puede entender a un mago negro y al revés. Puede llamarlo un mago de alguna manera. Un cabalista puede entender a un cabalista negro y al revés. Si no tienes el conocimiento, evidentemente, lo que te esté haciendo, lo que te esté manipulando con fechas y con demás, te lo está haciendo y te lo está respondiendo. Que no te enteres. Vamos, sin patata. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. La primera palabra del Génesis es Bereshit, en hebreo. Bereshit tiene una fuerza, un valor de 911. La palabra Reshit, en hebreo, que significa principio, dice en el principio. B, la letra B, que significa la preposición E cuando va adelante, B, Reshit, en principio. Y quitas la B, busca la palabra principio, vale 911. Si sabes que eso es así, entiendes perfectamente el ataque a las Torres Gemelas, que fue un 9 del 11, ¿por qué se hizo? Porque las fuerzas oscuras atacaban directamente al principio, a la esencia del principio en las almas. Por eso causó tanta conmoción general en el planeta. Y como he hecho muchas otras cosas, el atentado de Fukushima, que los hacen en 11, las fechas 9, las fechas 3, cada uno tiene su significado. Y casi todo lo que pasa tiene un sentido. Lo que está no pasando sucede nada por casualidad, porque el mundo está dominado. El príncipe de este mundo, como dice Yeshua en el Nuevo Testamento, es quien es el Satán. El príncipe de este mundo, y entonces saben todos, tienen todo este conocimiento, lo único que lo utilizan para dominar aquí en vez de para enseñar y ayudar a otros a llegar allí. Ellos te ocultan el otro lado. La pandemia, todo. No dan puntadas sin hilo, todo tiene una agenda, pero no de ahora, de siempre. Son las fuerzas oscuras. No podemos... Sí, lo que estamos viendo, explicarlo, desmontar el truco, y una vez que sabes cómo funciona el truco, reírte de ello. Qué lástima que pobres están condenando sus almas y ya no te afecta la película. ¿Ves? Sabes que esto es una película, es un sueño. Lo real va a ser el alma y donde tu alma vaya después. Y tu alma va a ir al otro lado en función de lo que aprendas aquí, de la sabiduría que hayas recuperado aquí. Si no has recuperado nada de sabiduría, pues te vas y tienes que volver a encarnar. Y vuelves a lo mismo. De todas maneras, en la Biblia Jesús dice, ¿no? Qué bien que solamente hayas, Padre, dado todos estos... A tus hijos, a tus los niños más pequeños. sencillos, a los más humildes. Claro, y es verdad que, por ejemplo... Ese sencillo de corazón, lo que hablaba de la intención, sí. Pureza de corazón, intención de conectar con tu niño interior, que es lo que te conecta con el Creador. Convertir el corazón duro de piedra que normalmente se tiene en un corazón de carne, más blando, que se simboliza, cambiarlo del orgullo a la humildad, muchas cosas. Sí. Y yo creo que luego hay, por ejemplo, pastores y seres así como sencillos que no necesitan estudiar ni la cábala ni nada y realmente eso está muy bien, pero el Creador nos quiere completos. Conectan con el y ser. El Creador nos quiere completos con esa sencillez y con la comprensión, con la inteligencia de por qué eso es así. No sé si me explico. O sea, tenemos dos hemisferios, uno es de sabiduría y otro de inteligencia. ¿Tú crees que hemos venido aquí para que nuestra alma cuando se vaya al otro lado haya entendido todo lo que estás contando? Hemos venido aquí a vivir y a disfrutar de la vida. Hemos venido aquí a vivir y a disfrutar de la vida, porque como dice la Biblia, el mundo está perfecto. Lo único que está mal de hace mucho tiempo es la mente humana que cayó. La mente
la mente humana está enferma. La mente de por sí, como la luna, es variable y es, dice en la palabra, mentirosa. La mente es mentirosa. Ahora, la mente tiene una función positiva, que es la de trascenderse a sí misma para llegar al corazón. Para eso tienes que ir hacia tu interior. Pero si la mente se utiliza como generalmente se usa para solucionar problemas del exterior sin comprender su significado, que es como se usa para egoísmos, para temas personales, para diversiones, para esto, para lo otro, entonces la mente te miente y es mentirosa, es como la luna. La luna llama muchas veces la mentirosa. A la mente en Oriente se la llama el mono loco, porque va a la jaula, va a la derecha y se pega un golpe por los barrotes, va a la izquierda igual. Hasta que un día la mente descubre y mira hacia arriba y ve que arriba está la salida, se trasciende a sí misma. Para trascenderse tiene que ir al corazón, donde está esa información, y modificar, transformar el corazón. Pues, como dice Castaneda y los maestros de Oriente, cuando tengas dos caminos que elegir, escoge siempre el que tenga corazón. Entonces eso es fundamental. Ahora que viene a raíz del corazón, la palabra corazón, para que veáis los valores numéricos, un pequeño ejemplo, la palabra corazón en hebreo se escribe Lev, nuestra L y nuestra B. La mayoría de las letras en hebreo son 22 letras, las 22 son consonantes. Y con esas 22 letras está construida toda la realidad. Las 22 letras en hebreo son consonantes, y muchas de ellas son las que utilizamos en castellano, en francés. La L y la B, que forman la palabra Lev, corazón, la Lamed, que es la letra L, vale 30 y la Bet vale 2, sumarían 32. Esos son los 32 senderos de sabiduría que enseña la Torá y la Cábala. Pues son 22 letras y las 10 dimensiones del alma, 32. Entonces la Torá cuando empieza en hebreo, empieza, como he dicho, Bereshit, con una letra Bet. La primera letra de la Torá es Bereshit. Y la última letra de la Torá acaba la palabra Israel. La última letra de la Torá es una L. Entonces, al principio tienes una B y una L. Dios ha hecho la Biblia. La Biblia es como el manual de instrucciones que el Creador, que todo eso ha puesto en nuestras manos para poder reconocernos a nosotros mismos y volvernos a poner en armonía con todo lo que es el universo. Entonces, el Creador hace la Torá, la Biblia, comenzando por la B y acabando por la L. Y el ser humano tiene que recorrer el camino de regreso, empezando por la L, para ir a la B. Entonces, cuando unes la L con la B, tienes Lev. Lev es el corazón en hebreo. Y Lev tiene el valor 32, porque son los 32 senderos de las 22 letras más las 10 dimensiones. Que suma 5. Que suma 5, ¿no? Sí, que suma 5, que es la letra G, que es el espíritu. Muy bien, Y también si lo multiplicas es 3 por 2, 6, que son las 6 direcciones del espacio. Claro. Pero es LED, has dicho L de... LB. Y si elevas el 32, coges el 3 y lo elevas al cuadrado, te da 9, y el 2 lo elevas al cuadrado y te da 4. 9 y 4 son 13, con lo cual dentro del corazón está el amor o la unidad. Es una forma de hablar simbólica y codificar con Esto números, es cábala, puedes pero llegar a no la frase. cábala como dice todo el mundo. Es que están haciendo cábala de quinielas o de esto, sí. Esos son profanos. Pero la cábala verdadera trabaja con unos determinados códigos, porque no todo vale en numerología. Hay unas leyes de los códigos, cómo se deben utilizar y de qué forma emplearlos para que no te pierdas en el camino ese hacia el interior. Porque los números se pueden utilizar también de muchas maneras y te puede volver loco. O sea, los números son una herramienta con unos determinados códigos que enseña la tradición, como el código Advash, el código Alban, trabajar con el número pi, trabajar con el número fi, los números triangulares, todo eso está contenido en la Torá en un perfecto edificio numérico gigantesco y encajado. Imagínate lo que es encajar todo eso, los números pi, con los números primos, con los triangulares, con todo eso está encajado de una manera tan inmensa que cuando te metes a ello es... A la que se le Y todo codificado, todos son números, pero que están puestos en la escritura como letras, como palabras, como personajes, como nombres de ríos, de caballos, de personajes, de tal. Pero nunca representan a personajes como digo históricos. Es decir, Abraham, por ejemplo, tiene un valor 248. Hay una ley espiritual, que es que cuando dos palabras tienen el mismo peso, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que una palabra vale 50 y esta otra 50 también. Tú en lo exterior con la mente ves dos cosas distintas.
Pondré el ejemplo que pongo siempre, que es el más cómodo. Tú tienes la ciudad de Damasco y un gato. ¿Vale? Tú físicamente en lo externo estás viendo dos cosas distintas. Una ciudad y un gato. Sin embargo, en lo espiritual son lo mismo. Es la misma esencia. De la dualidad exterior que ves en la conciencia, en la mente, en el corazón, un gato y Damasco son lo mismo, porque tienen el mismo peso numérico. En hebreo Damasco se dice Damasek, tienen valor 444, y gato se dice Jatol, y tiene el mismo valor, 444. Y eso es una ley espiritual. Cuando dos palabras tienen el mismo valor numérico, cuando tú vas a la escritura a leer un cabalista y lee, pues fulanito, Isaac se encontró un gato, pues ahí ya sabemos que podemos leer en clave, Isaac se encontró en Damasco. Por ejemplo. O sea, se pueden transponer perfectamente porque en lo espiritual es el mismo peso, fuerza numérica es la misma. Pero no es que vamos a acabar trabajando para la CIA. Pero no os quedéis en el detalle, vamos al fondo. Claro, vamos al fondo. Es inmenso. Es inmenso. Ya llevo 30 años y puede estar vida seguida. Es como y cada día descubres, pero cada día descubres cantidad de nuevos conceptos y nuevas cosas que los cabalistas saben desde hace 3.000 años, la ciencia las está demostrando hoy en día. Es decir, el ADN es una espiral doble, una escalera, una espiral doble es la dualidad, y está conectada por 4 cromosomas, ¿cómo se llama? 4 proteínas distintas, adenina, guanina, citosina, y son 4. O sea, es una cadena, 4, 1 y el 4, 5, otra vez la relación de los 4. 4 y una 5. En todos los sitios se repite lo mismo. O sea, los cabalistas saben hace tiempo que hay 4 mundos, se llaman 4 mundos. El más elevado es el espiritual, el segundo es el del pensamiento, el tercero es el sentimiento y el cuarto es las acciones, los actos. Espíritu, este es el orden correcto, espíritu, pensamiento, sentimiento y actuación. O sea, si yo me conecto con lo espiritual, voy cambiando mis pensamientos hacen cambiar a mis sentimientos y mis sentimientos me llevan a hacer determinados actos en lo cotidiano. Son 4 mundos que se reflejan en distintos planos. Eso es como los fractales. El mismo concepto aparece con distintas formas, pero la esencia del concepto no varía, aunque tú con la mente no lo asocies normalmente. Entonces, esos 4 mundos, la ciencia ahora, hace muchos años, llegó a la conclusión de que existe la más densa, que es la gravedad. El siguiente nivel de sentimientos que está relacionado con el electromagnetismo, que es lo que están ahora con la vacuna del magnetismo, los 5G, todo esto es el nivel del... El siguiente nivel, que es la fuerza nuclear débil, y el cuarto nivel, que es la fuerza nuclear fuerte. Son las 4 fuerzas que la ciencia ya hoy día tiene identificadas, pero que cabalistas de hace 2000 años las conocían perfectamente. Lo que pasa es que dada es hoy en día, y no sé, ahora como estamos en un fin de ciclo y se puede perder, pues igual que el mal está lanzándose, toda esta sabiduría se está abriendo, porque eso estaba escrito, el Zohar está escrito desde el siglo I, y en el Zohar dijo que a partir del 1840, no del 1840, lo ponen en el año hebreo, 5760, se abriría la sabiduría. Las puertas de la sabiduría se abrirían y la enseñanza saldría para aquel que las buscara y quisiera conectarse, ante el mal dominante en el mundo, pudiera tener recursos de conectarse con lo divino. Entonces, eso está escrito hace 1000 y pico años, sabían que todo... Igual que los malos tienen una agenda y la van planificando, el bien también la tiene y los sabios también la tenían y lo fueron dejando por escrito, lo que pasa es que estaba codificado. Bueno, solo los maestros y los iniciados y los cabalistas que entraban a descifrar los códigos y lo que había oculto tras lo aparente, empezaban a saber esto. Efectivamente, en el 1840 fue cuando comienza la época de la industrialización, cuando empieza sobre todo a desarrollarse toda la tecnología y todo demás, es decir, el mal avanza cada vez más rápido, porque cuanto más te acercas a un final, más se acelera todo, pero el bien, la sabiduría, también empezó a abrirse. Salieron varios maestros, el Rabí Aslach y varios maestros de Cábala, y empezaron a explicar, a descodificar y a explicar a otros, al que estuviera atento y quisiera aprender, todas estas herramientas para poder protegernos y además liberarnos. O sea, el bien y el mal en este mundo van paralelos. Exteriormente en las masas el mal tiene ventaja,
Pero a nivel individual, si uno se trabaja y busca el conocimiento de verdad, pues también tiene herramientas para poder manejarse y manejarlo. Yo pensaba que hoy íbamos a hablar como de algunos capítulos de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo, y descodificar, o sea, No, pero eso es muy ver importante. cuál es la realidad. Yo Mira, voy a poner un entender, ejemplo, prefiero hay mucho. entender todo esto. Pero hay que entender. Pero Porque aquí, por no- Pero hay que entender las bases, porque Claro, si no, Claro. Claro. tienes Pero un voy a poner un poquito sí. ejemplo de la Biblia. Habrá que ir paso a paso, ¿no? Paso a paso. Hay que ir paso a paso. Porque Si no, no te sí, enteras sí, de Un nada. poquito sí de... Bueno, vale. Sí, os pongo un ejemplo para... Yo no, sí. vamos. Como ha sacado... El ejemplo del episodio del becerro de oro. Sí, La adoración no, del cuando becerro. adoraban al becerro en el desierto. Cuando cuenta la Biblia que Dios le llama a Moisés, que suba, Sí. que va a recibir las tablas, y entonces sube, y como tarda en bajar, bueno, todo eso Sí. tiene unos significados, explicaciones. El diablo cuenta un día menos para así tener ventaja, en fin. Pero cuando Moisés baja con las tablas, como el diablo los había engañado, primero Dios le dice que vaya con el pueblo, con los que tienen buen corazón, que no lleve lo que se llama en la tradición la multitud mezclada. La multitud mezclada es el mal que está mezclado con el bien. Entonces, Dios le dice que aparte a los que tienen un buen corazón, pero Él, en sus ansias de ayudar a la humanidad, no hagáis una historia. Todo esto son conceptos que se desarrollan en el alma de cada uno durante el aprendizaje. Cuando estás aprendiendo, te das cuenta de que este pasaje y todos los demás viven en ti, y que en un momento determinado de tu aprendizaje se puede dar dentro de ti el episodio del becerro de oro. O sea, hay una parte dentro de ti que es el mal, que tienes que integrar. Hay que integrar y comprender qué significado tiene. No hay Sí. que matarlo, sino comprenderlo. Si veis las imágenes del San Jorge. San Jordi o San Miguel, están sujetando al dragón, pero no lo matan. El dragón es la parte del ego, la parte negativa, lo que se llama el mal instinto. Entonces, al mal instinto tienes que comprender su significado para ver qué significado y cómo lo integra dentro de ti y lo trasciende. ¿Vale? Entonces, todos estos episodios que narra la Torá son hechos que se dan, como he dicho antes, hablan al alma y hablan a cada instante del alma. Cualquier episodio puede estar sucediéndote en un momento determinado de tu vida, y ahora voy a explicar a nivel general lo O sea, que que simboliza Moisés el al becerro final de se oro. llevó a todos. Moisés subió arriba y se llevó a todos. Moisés subió A al los unos y monte. a los otros. A ver, Moisés en hebreo, si tú cambias la letra del lugar, que es otro método de permutación, como habéis oído hablar de Abraham Abulafia, un cabalista en Zaragoza, el castellano del 1240, era judío, pero Sí, era vivía aquí en judío. España. Bueno, pues Abraham Abulafia fue un maestro de la permutación de letras, igual que Isaac Luria. Entonces, si tú coges las letras de Moisés, Moshe en hebreo, y las permutas del lugar, las rotas, es la rueda del tarot, si rotas, o la rota de la Torá, rota es Torá. Si rotas las letras, en vez de Moshe, lees Hasem. Hasem es el nombre, lo que hace referencia al nombre de Dios. Son la misma letra, o sea que Moisés es Hasem, es la parte divina en ti. Dentro de ti hay un nivel de conciencia de Moisés, de Moshe, y esa parte es la que más conectada está con el Creador superior, Hasem. Entonces, Moshe representa a Hasem. Entonces, la Biblia narra, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Sinai. Subir al monte tiene varios conceptos. Son distintos niveles de dimensiones de conciencia. Entonces, cada nivel, a medida que vas subiendo, las dimensiones que vas, digamos, conquistando, haciendo conscientes, las vas descargando de lo no consciente a tu consciente. En los primeros niveles son colinas, los segundos montes, más arriba son montañas. Es un lenguaje simbólico, que también tiene lenguaje simbólico, como he dicho antes. Entonces no hay que leer nada literal en la Biblia porque no te va a servir de nada. Leer la Biblia como la lee la mayoría no va a servir para nada. Nada más que para recordar que sí, que está ahí. Claro, eso tiene una fuerza interna de tal magnitud y de tal verdad que la Biblia siempre será la Biblia, se comprenda o no. Pero hay un hecho muy cierto, la Biblia te habla. Claro, te está hablando, pero a un nivel profundo del alma. Claro. Y si no tienes la enseñanza o los códigos para interpretar todo eso, algunas cosas las capta el alma, pero no todas como debe ser. Entonces, la cábala, la transmisión de la cábala lo que te enseña es a leerlas e interpretarlas correctamente. Por ejemplo, lo que voy a explicar ahora del becerro de oro. Total, Moisés sube y le da las tablas y baja. Y cuando baja de nivel de conciencia, baja de la montaña y baja al llano, A la realidad.
a la realidad externa. A esa dimensión Cuando externa. bajas se encuentra allí todo, porque ya el diablo le había metido mano, les había engañado, les había hecho creer que un día antes tenía que haber bajado y no bajaba. Total, que se ponen y le piden al hermano, a Aarón. Aarón es el lenguaje estructurado. Sí. Moisés es el lenguaje simbólico. Sí. Cuando el lenguaje simbólico baja al nivel del lenguaje estructurado, se encuentra que a Aarón le han comido el coco, los malignos, la parte de nuestras energías negativas, y le han hecho construir, habían cogido todos los anillos, las joyas y tal, lo habían fundido y habían hecho un becerro de oro. ¿Vale? Pero si tú lees la Biblia literalmente, el mundo aparentemente la entiende, ¿no? Hicieron un becerro de oro, y todo el mundo, la mayoría te dice, no, eso es la adoración al dinero. El oro, el dinero, es verdad que el oro como símbolo físico es el reflejo de lo que es la luz. O sea, lo que es la luz en lo espiritual es comprensión. Cuanto más cosas comprendas, más luz tienes. Eso es la iluminación. La iluminación no es tener un viaje astral y ver cosas y tal, porque siguen siendo símbolos en otros niveles de realidad, pero siguen siendo símbolos. Si tú no sabes leer los símbolos, puedes tener todas las experiencias que quieras, que no vas a volver a lo cotidiano y no te vas a... ¿Me explico? La luz es comprensión de lo espiritual, de lo profundo. Entonces, cuando... me he perdido. El becerro, sí, que Cuando- estaba fundiendo. El oro. La luz que es la comprensión, en lo espiritual que es abstracto, que no sé, que es un nivel profundo, en el reflejo exterior se manifiesta como oro. Y el oro es la base del dinero, de todas las energías que se mueven. ¿Vale? Entonces, hacen el becerro de oro y entonces baja Moisés y se enfada y rompe las tablas. Es lo que conoce todo el mundo. Bueno, todo el mundo entiende que becerro de oro es adoración al dinero, o adoración a la buena vida o tal. Entonces hay que ir al texto, a la palabra hebrea, que es la que tiene la fuerza, que tiene los números, que tiene los valores, y luego tener un maestro, bien por tradición oral o bien porque lo leas en los escritos que han dejado, un maestro que te diga las claves. Una es la tradición escrita y otra es la tradición oral. Y como todo lo que se manifiesta en nuestra realidad es dual, todo baja por parejas, igual que vino un Mesías hijo de José, Jesús, tendrá que venir un Mesías hijo de David, Yeshua. Todo lo que se manifiesta es dual, entonces hay una tradición escrita que tiene que ir acompañada de una tradición oral, porque si no es como si estuvieras cojo. Esas son todas las historias de cojera en la tradición. A Aquiles que le hieren el talón, el talón de Jacob, que se agarra a su hermano al nacer. Las historias de cojera es estar viendo la tradición escrita, pero no tienes el significado de la tradición oral. Luego tu comprensión está coja. Entonces, a lo que diga. Entonces, tú coges el pasaje y te vas al hebreo, al texto de la Torah, y te habla del becerro de oro. Agol Zahar. Te pone Agol Zahar. Pero claro, las letras en hebreo hemos dicho son consonantes. Las consonantes es el cuerpo de la escritura. Las consonantes necesitan puntos, que son las vocales, para que sepas que en una palabra, si leer, voy a poner el nombre de Dios, aunque no debiera, es más fácil. El nombre de Dios es Yud, He, Vav, He. La gente le pone vocales y dice Yahvé, Jehová, Jiubú. Las vocales que quiere ponerle ya a correr. Aquí hay un vídeo que trata sobre el nombre de Dios que está escrito exactamente en el ADN del ser humano. Sí, está escrito. Y a lo mejor pero en fuerza numérica. Podrías ampliar a lo mejor un poquito esa parte del nombre. Pero que de Dios. termine esto. Sí, que pero Es más o menos lo que he dicho. El nombre de Dios tiene 4 letras, la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, que son las 4 proteínas que tiene el ADN. Exacto. Y al mismo tiempo las 4 letras forman una unidad que es la espiral del ADN. Sí, Pero son son fuerzas 6. numéricas de valores. Sí, pero bueno, sí. Bueno, y ahora lo que estábamos. Sí. Becerro en hebreo se dice Vamos al agol. becerro. Pero decía, como todas las letras en la Torah son consonantes, imaginaros vosotros, tenemos un cuerpo físico. El cuerpo físico es nuestra consonante. Pero lo que le da la melodía a nuestro cuerpo físico es el alma. Entonces, en función de la vocal que pongas acompañando a la consonante, suena una melodía o suena otra. Entonces, la misma palabra, la misma fuerza, por ejemplo, el gato que he puesto antes, en vez de leerlo jatol, si tú lo lees getil, cambias las vocales, cambia su significado, sin que pierda esa fuerza. ¿Me explico? Sí. Entonces, los sabios te dicen, cuando tú en la Torah leas becerro como egol,
No leas Egol, lee Agol. Becerro se escribe Egol, pero leído Agol significa círculo. Ajá. Entonces cambia el significado de la historia totalmente. Ajá. Porque lo que está diciendo, Es que Dios dice, no adoréis al becerro de oro, hay que leer, no adores al círculo. al círculo. ¿Qué es el círculo? El círculo es el mundo de la existencia, el 4, que te vuelve siempre a llevar al mismo punto, porque es como, voy a poner un ejemplo muy simple, tú entras en un Pues circo, empezar hay siempre una con la pista misma redonda piedra. y coges el motociclista, se pone a funcionar y va despacito, empieza a coger marcha y empieza a dar vueltas, la fuerza cinética le sujeta y sigue girando. La existencia es así. El mundo del 4, donde estamos viviendo en movimiento, es así, es un círculo. La rueda, que dice Aunque a también la los- mente le aparente que hay un pasado y un futuro, Samsara. el samsara. el pasado y el futuro, si lo extendiéramos inmensamente, volverían a juntarse en un círculo. Es lo mismo que la imagen del planeta. O sea, tú empiezas a andar por Roma y sigues andando, das la vuelta y vuelves al mismo punto. Sí. Pues el pensamiento, en el mundo físico manifestado, el círculo es el símbolo del desarrollo. ¿Vale? Y En el mundo espiritual hay una unidad, está en quietud. Entonces, ¿qué te está diciendo la historia? No adoréis al desarrollo por el desarrollo mismo. Es decir, no adores a este mundo como existencia, porque si adoras a este mundo, te estás desconectando del otro, del real, de la unidad. Es decir, cortas, divides la realidad. La realidad completa es el otro mundo, el mundo del origen que está en unidad, y esa misma unidad que está manifestándose. El movimiento circular, pasado, presente, futuro. Se irá esta generación, vendrá otra, se irá esta generación. El 4 siempre va a estar funcionando. Y el 1 siempre va a estar ahí. Pero si tú adoras simplemente al 4, es el significado del faraón, del ego. El faraón en la Biblia es el ego. Si tú únicamente adoras el 4 por el 4 mismo, es decir, confías totalmente en la ciencia y piensas que pasado mañana la ciencia va a resolver, te va a dar soluciones, estás equivocado y todo eso conduce a la catástrofe. Si piensas que con el pensamiento humano vas a encontrar soluciones a la existencia total, el alma siente y necesita saber, conocer la existencia total, no se conforma con una parte. Si al alma le intentas convencer de que va a haber soluciones únicamente en el mundo del exterior, estás haciendo una adoración de lo externo. Estás separando el 4 que está en movimiento, un círculo, de la unidad. Entonces, cuando tú lo desconectas en ti mismo, estás adorando al becerro de oro. Eso es lo que significa el becerro de oro. El adorar al becerro de oro. Adorar al desarrollo, al 4, por el 4 mismo, olvidándose del 1. Si os dais cuenta, los animales cuando matan, que es lo primero en general, la mayoría de ellos, lo primero que hacen cuando van a matar a otro animal, van directamente a la yugular, al cuello. Porque cortando el cuello, cortan la conexión de la cabeza que representa el símbolo del 1 en el interior, está físicamente representado por la unidad. La cabeza es una unidad. Y las 4 extremidades es el resto. El 1 sería este y el 4 el resto del cuerpo. Entonces, cortando el cuello, la yugular, es la forma más fácil de desconectar ambos mundos, con lo cual el cuerpo muere. Pues es lo mismo. Si nada más que adoras al desarrollo por el desarrollo mismo, el cuerpo morirá y no vas a encontrar reposo. No sé si me... Sí. Ese es el significado profundo y oculto del episodio dentro de la Biblia del becerro de oro. Todos los episodios que hay en la Biblia, los distintos relatos, tienen sus significados profundos y secretos, explicándolos no solo con una palabra como el becerro y el círculo, sino con muchas más cifras y datos. Por ejemplo, ¿sabéis? No, por hacer un resumen, para haberlo entendido, el simbolismo de todo el capítulo de Moisés es Dios le dice a nuestra alma que subamos y conectemos y que nos dice, Moisés con nosotros, Moisés es nuestra alma, o sea, la Biblia, para entender lo que está diciendo ese capítulo es yo soy Moisés, mi alma, vete a esas profundidades de dimensiones, coge esa sabiduría y cuando bajes no te enredes otra vez con el mundo porque eso no, es algo así, claro, eso es todo el capítulo. El tema es vivir y disfrutar en este mundo con toda la tranquilidad, confiando en el Creador y en la unidad interna. Claro. Dentro del sufrimiento y de toda la apariencia de este sueño, el que muchos le llaman valle de lágrimas, el vivir dentro de este valle que no es lágrimas. Si tú eres consciente de eso, de que el alma está conectada con lo divino, que es eterna, que tal, pues él se lo ves como una película y la percepción varía. La cábala es eso, cambiar tu percepción de la realidad. La verdadera cábala es que tu
tu percepción de la realidad cambie. Que vamos a seguir De hecho, en la Torá está dividida en 53 partes, se llaman parashot, porciones, y en la sinagoga los judíos cada semana leen una porción. Cuando leen las 53 porciones, vuelven a comenzar, porque el Torá es un libro que está enrollado, es como el pasado y el futuro están enrollados, y tú vas viendo lo que sale vas leyendo cuando lo abres, vas leyendo lo que está en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, las 53 semanas, las 53 porciones, que corresponden a las 53 semanas del año aproximadamente, se llaman porciones. La tercera porción creo que se llama Lej Lejá. La tercera, porque lo tercero, hay una ley espiritual que lo tercero trae la respuesta. La tercera porción se titula en hebreo Lej Lejá. Eso traducido, tu Dios interno te está diciendo, Lej Lejá en hebreo significa vete hacia ti mismo. Sal de tu casa, sabes que Abraham, se lo dice a Abraham. Abraham deja su casa, deja a Lot, y coge a Lot y a su mujer y se van y huyen. El vete hacia ti mismo significa vete hacia tu interior. O sea, date la vuelta y ves hacia tu interior. Todas las ideas que hay, cada cultura tiene su nombre, lo que pasa es que primero se entiende, aposta muchas veces por intereses. En hebreo se llama, ese retorno hacia el interior de uno mismo se llama teshuva. En griego el mismo concepto se le llama metanoia. Y en el cristianismo original, que era cuando era puro, se le llamaba arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir, si tú estás en una dirección, dirección quiere decir que estás pendiente del círculo del 4. Te está avisando, arrepiéntete, significa gírate y date la vuelta. Es un arrepentimiento. No vayas en esa dirección. Vete hacia el 1 para que conectes el 1 con el 4. Esa es la idea de arrepentimiento. Ahora, el que no lo comprende y los listos se aprovechan de ello y le dicen, no, tú haces lo que yo te digo en las religiones o si no te tienes que arrepentir o vas a pagar esto o te excomulgo o tal. Juegan con ello. Pero eso no tiene nada que ver con lo que realmente significa. Por ejemplo, la idea de pecado. Pecado es hatá en hebreo. Hatá está conectado con acertar en el blanco. Es como cuando tiras una flecha. Si das en la diana, has acertado en el blanco. Si no, has errado. La idea de pecado es que te has equivocado en la dirección, nada más. No es que la utilicen contra ti porque has hecho algo malo, o porque no les interesa, o porque se interpreta mal un pasaje, o lo interpretan a su que es errado. Que estás equivocado en tu dirección, que en vez de estar a lo mejor buscando tu ser espiritual, pues estás distraído con otras cosas externas. Entonces eso es un errar el objetivo, o sea, fallar el disparo. Eso, por ejemplo, en el Zen se utiliza mucho, cuando hacen el Zen el disparo a la diana. Estar presente aquí y ahora, estar consciente. El dar en el objetivo significa ir hacia tu centro, conectarte con tu esencia. Entonces, esa es la idea de arrepentimiento verdadera, si la tomas del cristianismo, porque cada cultura tiene los mismos significados, pero luego se ha malinterpretado a través de la historia, por intereses y por negocios. Arrepentimiento significa gírate hacia ti mismo, conecta con tu interior. En hebreo se le llama a ese concepto metanoia. En el mundo heleno, griego le llamaban la metanoia. Y en hebreo se le llama teshuva, retorno. Teshuva, que significa retorno. Teshuva está relacionado con las mismas letras y las permutas que Shabbat. Por eso el Shabbat que celebran los judíos está conectado con hacer un retorno. Shabbat está conectado con Sheva, que significa 7, y el 7, como hemos dicho antes, es este séptimo día. Entonces, cuando en la Biblia Dios dice celebrarás el séptimo día, celebrarás el Shabbat, hay muchas malas interpretaciones de los mismos judíos que no tienen cábala y que son ignorantes, la mayoría, que celebran el sábado, todos sus sábados. Esos son ritos. Y tú puedes estar repitiendo el rito miles de años. Pero si no llegas a comprender la esencia del rito, el rito no sirve nada más que... Sí, tiene una función, que no se pierde esa sabiduría, se transmite. Pero la sabiduría que esconde es lo esencial. ¿Qué quiere decir? Cuando tú sabes que vives en una realidad que tiene 6 dimensiones, que estás en tu centro, en el séptimo, y que toda esta realidad, desde que naces hasta que mueres, es un Shabbat, es un 7, entonces tendrías que estar celebrando la alegría del Shabbat cada instante de tu vida. Eso es celebrar el Shabbat. Que luego eso lo hagan los sábados, porque lo mandan los ritos, los religiosos, y lo han instituido y lo llevan muy a rajatabla. Entonces, vale, eso está bien. Pero eso no es lo esencial de la idea del Shabbat. La idea del Shabbat es ser consciente de que Dios creó el mundo en el séptimo descanso. Es decir, que el mundo está perfecto, lo que se ha desconectado es tu mente de comprenderlo.
Entonces, hay 3 mundos que dice la Kabbalah que enseña que están caídos, desde la caída de Adán y Eva. Son estos, de los 5, hay estos 3 niveles que han caído. Es decir, está caído la forma de pensar, está caída la forma de sentir y la forma de actuar, que va en función de las otras dos. El pensamiento se retroalimenta con el sentimiento. O sea, yo a ti te evoco, por ejemplo, ¿te acuerdas que bien lo pasamos hace 3 años en Santa Pola? Ese pensamiento ese pensamiento te provoca un sentimiento. El sentimiento te conduce a que salgan nuevos pensamientos, por ejemplo, de ese momento. O sea, el pensamiento y el sentimiento se retroalimentan, pero en primer lugar es el pensamiento. Entonces, si tú corriges tu pensamiento y no piensas como humano, sino que piensas como piensa la divinidad, con lo que aprendas de la Kabbalah y la Biblia, si rectificas tu pensamiento, vas a rectificar tus sentimientos, porque tus sentimientos hacia lo que te sucede ya no poco a poco van a ir cambiando y no van a ser sentimientos humanos. Sentimientos humanos son, pues yo qué sé, todo tipo de sentimientos, pero sobre todo los más malos, los más bajos, son esto, las revistas del corazón, el Sálvame, el Cuéntame, todo eso juegan con los sentimientos, todo eso es maligno, es lo más bajo de los sentimientos. Ahora, si empiezas a hacerte sentir a amar la palabra, a amar sus secretos, a amar a tu hermano, a amar una serie de cosas, estás rectificando el sentimiento. Entonces, en función de cómo piensas y cómo sientes y lo rectificas, así actúas en tu vida. Entonces, si rectificas los 3, ¿qué estás haciendo? Te estás unificando con lo que ya eres en el mundo superior, en el espíritu. Entonces, estás unificando. El pensamiento, los sentimientos y los actos son todo uno. Tú tienes que actuar en función de cómo sientas y cómo piensas. Claro, si piensas una cosa, sientes otra y haces la contraria, pues entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? La mayoría ni piensa hoy en día ya, la mayoría. Coherencia. Bueno, coherencia. O sea, que, a ver, las cosas más fáciles son las cosas de sentido común, lo que pasa es que nos hemos desconectado de ello. Como dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y la parábola del hijo pródigo puede querer decir... El hijo pródigo es el alma que se ha desconectado de su esencia, de su creador. A ver, ¿cómo repetir? No, que el hijo pródigo entonces es desconectarte de la esencia. Claro, de tu ser interno, de lo más profundo. Todos tenemos una chispa divina dentro. La Torá, la Biblia, te dice que el hombre fue creado, el ser humano fue creado a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Sí, que somos, como digo... La imagen es los arquetipos que están en el alma no consciente que se proyectan fuera como símbolo, como todo lo que nos rodea es símbolo. Sí. Incluso yo soy un símbolo ahora mismo para vosotros. Todo lo que existe es un símbolo, como decía Goethe en el Fausto. Todo lo que existe es un símbolo. Entonces el símbolo es la imagen, lo externo. Y la semejanza es lo que somos en el interior. La semejanza, somos semejantes al universo entero. Una chispita, pero semejante. Entonces cuando despertamos esa semejanza, esa chispita, y la empezamos a equilibrar, a pensar, a sentir cómo piensa el universo, para eso hay que es el manual. La Torá es un manual de instrucciones, no es ni un libro religioso ni un libro científico, no es nada de eso y es todo a la vez. Es un manual de instrucciones para reconectarnos. Los 10 mandamientos, que es la base. O sea, cuando Indiana Jones va y abre la caja, que es la búsqueda del arca perdida, el arca, como he dicho antes, es la palabra. Cuando Noé entra en el arca, que Dios le dice, entra en el arca con una pareja de animales de cada especie. El arca es la palabra. Arca en hebreo es teba, y teba tiene un valor y significa palabra. Entra en la palabra, en el secreto de la palabra, descífrala, combínala y encuentra los secretos. Entra en la palabra con una pareja de animales de cada especie. Los animales son las energías internas. Quiere decir que todas las palabras en sus energías, la palabra bú o la palabra camello, cualquier palabra tiene una fuerza en la lengua sagrada, un valor. Entonces con esas energías entra en la palabra y eso te salvará del diluvio. El diluvio es la cantidad de falsos espiritualismos, de falsas teorías, de teorías de mecánicas, de teorías humanas, todas las construcciones mentales que hace la mente humana, desconectada de lo divino, todas las conexiones que hace la mente humana en el círculo que está dando vueltas, que cree que lo va a solucionar, todo eso es un diluvio de multiplicidades. Que toda la Biblia tiene un montón de lenguaje. Cuando en el Evangelio de Jesús, por ejemplo, se habla varias veces de las prostitutas. Las prostitutas son los falsos espiritualismos. Los espiritualismos de la nueva era, los maestros ascendidos, los ovnis, todo eso son
sucedáneos de la verdadera espiritualidad, pero no es la espiritualidad. Y sin embargo la gente se deja arrastrar por eso, se va. Entonces el hombre que representa el alma se va de prostituta. Las prostitutas son los pensamientos. Antonio, las bodas de Canaán, por ejemplo, eso es transformar el agua en vino. A ver, este mundo físico es agua y el mundo espiritual es fuego. Entonces, transformar el agua. A ver, Es que el agua tiene dos significados principales. El agua significa, el agua, cuando tú ves agua física, es tiempo, el tiempo, que es algo abstracto, materializado. Necesitamos del agua para sobrevivir, necesitamos tiempo en este mundo. Y el agua, por otro lado, es la enseñanza. La enseñanza de todos estos secretos, de la tradición y de la sabiduría, es la enseñanza. Por eso se dice en la tradición que el agua trae la bendición. Cuando llueve en lo exterior físicamente trae la bendición porque da vida y hace que las plantas y todo crezcan. Pero interiormente la enseñanza hace que el alma rejuvenezca y crezca. Siempre hay que ver los dos lados. El vino es símbolo de la sabiduría. Entonces, transformar la enseñanza, que es agua, en vino quiere decir vivir la enseñanza, pero no en este mundo, sino en el mundo profundo, en el mundo del fuego. Hay dos mundos. El 4, que es el mundo que está en desarrollo, que es lo creado. El 4 que está en desarrollo es lo creado, y es agua. Y el 5, que es el creador, es fuego. Entonces, la unión de los dos triángulos que habéis visto, la estrella de David, el fuego y el agua, el fuego que asciende y el agua que desciende, está representando eso, el mundo de lo creado y el mundo creador. El mundo de lo creado es fuego. Entonces, el mundo de lo creado, como el agua es la enseñanza, cuando encuentras los secretos de la enseñanza en el agua se transforma en vino. ¿Qué es? El vino en hebreo, tiene el mismo valor. Vino en hebreo se escribe yayin y tiene el valor 70. Y la palabra secreto, sod, en hebreo vale 70. Y es decir, que tomar el vino es tomar el secreto. O sea, emborracharse es emborracharse de todos los secretos que la palabra encierra. Del saber. El saber, la sabiduría. Pero bueno, joder, qué difícil. Entonces, Y el principio de la sabiduría es el conocimiento en los dos niveles que tienen muchas variantes. La Torá, que es la parte escrita, que hemos dicho que es como el cuerpo de la escritura, es el agua. Y la parte del alma, porque sin el alma la parte escrita es el vino. Entonces ambos tienen que ir. La Torá es el agua por un lado, pero también es el pan. Por eso la Iglesia celebra el pan y el vino. A ver, el pan y el agua en lo exterior es lo mismo. El agua es en estado dinámico y el pan en estado estático. Porque en el mundo de la dualidad, en la dualidad funcionan las dos cosas al mismo tiempo. Funciona lo estático y lo dinámico. ¿Por qué funcionan dos cosas? Para reflejar la realidad total. La realidad total es que hay una parte, un mundo creador que es estático y una parte que es dinámica en movimiento. O sea, tú tienes, yo estudiando, o cualquiera estudiando, la Torá es lo que es. Tiene sus secretos ocultos y tal. Es una parte estática. Pero cuando tú, a medida cada uno, cuando investiga y descubre los secretos, está haciendo que se vuelva dinámica. Dinámica para ti, porque se está poniendo en movimiento, estás despertando los secretos, estás sacando los secretos. Luego hay una parte pan estática y una parte agua dinámica. Entonces, cuando el sacerdote, luego, se ha perdido todo, el sacerdote te ofrece el pan, la hostia, pero se guarda el vino, se guarda lo espiritual. Si los curas comieran piedras del río, no estarían tan gordos los tíos, jodidos. ¿Y eso estaba conectado con el cero como estático y el uno como dinámico o no? Sí, el cero estático y el uno dinámico, lo podríais aplicar así también. Y ambas están funcionando al mismo tiempo, están o manifiesto u oculto. Está lo manifiesto, lo que pasa es que lo manifiesto, como en las dimensiones, lo manifiesto es una décima parte de la realidad, porque hay 9 partes, 9 dimensiones que están ocultas. Antonio, ¿y cómo se empieza a descubrir todo eso? ¿Cómo empieza a saber qué poco a poco, paso a paso, Aquí empezamos. estudiando, leyendo y... ¿Cómo se busca que cada palabra tiene un significado, que es numérica? Estudiando el hebreo, estudiando, viendo los valores de las principales palabras, hay inmensas.
Porque hay como una especie de diccionario. Sí, claro, el traducido, el El hebreo bíblico. Está el hebreo bíblico y el hebreo moderno de Israel, que hay muchas palabras nuevas. Por ejemplo, televisión no existía en la Biblia, de cómo se ha hecho una palabra Entonces, televisión. claro, tú has adivinado que cada palabra tiene un significado. Adivinado, lo he leído a los maestros, Y te vas a leyéndolo. hebreo. Claro, en hebreo vas a la palabra, ves a sus letras Sí. y sacas sus valores numéricos, las sumas, Lo las vas mueves. escribiendo y vas... Antonio, Qué difícil, tío. si os sirve de algo, un ejemplo. Nada. Yo voy a hacer un año con Antonio. Antonio es mi maestro. Un año. Todavía no llevo un año. Me ha invitado y yo le doy las gracias que me invitara a estar con nosotros. ¿Te gusta o te suena ya demasiado repetido? No es que me guste, es que vivo. Dejaros fluir. Dejaros fluir. No intentéis tomar nota, no vale para nada. No sirve, vale yo para me he nada. parado, es que... No vale No para sirve, nada. yo por eso he dicho Tienes no. que dejar fluir en sus manos Sí. y él te va a llevar. Te va a llevar. ¿Sí? Te va a La llevar. cábala es primero el conocimiento, Te va a luego llevar. el sentimiento. Dejaros fluir. Y no hay que escribir Conocimiento nada, te lleva ¿verdad? primero Sí, al luego, sentimiento. Pero Porque cada No, lo que yo le día, preguntaba cada a Antonio. conferencia suya, ¿Podrías poner un te, manual? no, si manuales ya Dejadle que existen, lo haga a no, su manera. no sirve para nada. Esto es vosotros que Tengo habéis... una duda. Yo he leído que la Biblia está escrita en origen en griego. No. No. Es hebreo. Hebreo. Es hebreo. ¿Y Sí, el Nuevo sí. Testamento también? No, el en Nuevo griego. Testamento está en hebreo, pero lo que se dio al público fue la mayor parte en griego y en latín. Y en La latín. mayoría del hebreo del Nuevo Testamento se mantuvo en algunas contadas escuelas cabalistas. O sea que en Perdona, realidad te hemos está escrito interrumpido. todo en hebreo. Sí. Sí, Los aunque no estuviera el Nuevo Testamento, lo podías traducir sí, al sí, hebreo pensé que había y luego No, no confirmarlo ha por terminado. cábala si es Te verdad lo estaba que está escrito. diciendo ¿no? que... Perdona, pensé que habías terminado, lo siento. No, vamos a escuchar. No, ¿Qué estabas para nada, diciendo? Para nada, yo estoy el maestro. No, pues eso que es lo que está diciendo, No. que es el conocimiento es básico, mínimamente un conocimiento, lo que se llama la inteligencia, el lado de la inteligencia. A ver, el lado derecho del cerebro es como la mamá y el izquierdo el lado derecho es el papá y el lado izquierdo la mamá. El papá es de nivel superior porque es el que da las energías y la mamá es la que las recibe. Si imaginad una familia, el papá trae las energías, el dinero y tal a casa, la mamá se encarga de estructurarlo y Distribuirlo. a ti te dan información hoy, te voy a poner con otro ejemplo. Todo esto lo puede llevar a muchos planos. A ti te dan una información hoy y te la dan en USB. Tú vas a tu casa, lo enchufas en el ordenador. Sí. Lo que va en el USB es lado Es el derecho, lado es derecho. sabiduría, intuición o sabiduría innata. Y el- Cuando enchufas el USB, te sale una carpetita y tú ya lo empiezas a organizar. Porque esa es la biná, el lado izquierdo del cerebro. Fuerza activa y fuerza pasiva. Hoy con todo esto del hombre y la mujer. Wow. Bueno, sería racional. Tenéis que ver fuerzas, hay fuerzas activas y fuerzas pasivas. Sí. La fuerza, lo más elevado es dador Sí. y lo más bajo, o sea, lo que recibe es receptor. Hay una fuerza activa y una fuerza Igual pasiva. que una radio. Ninguna es mejor de las dos son imprescindibles, pero el orden correcto es el que es. O sea, hay un dador, Receptor. por eso es más transmisor. importante el dar que el recibir, aunque normalmente ¿Por debe qué es ir más equilibrado. importante dar que recibir? No lo entiendo. Porque, a ver, porque la base del universo, el creador es dador por naturaleza. O sea, la energía que nace de la nada, a ver, la cábala enseña una nada que se llama Ein Sof, que es el infinito, es una luz creciendo. El infinito es dador, está dando luz constantemente. Sí. ¿Vale? El Entonces, es infinito dador. no sería más allá de la dualidad, no sería ni dador ni receptor. A ver, en ¿no? nuestro mundo dual, Pero en el suyo, en la en unidad. nuestro mundo dual, en el mundo creado, hay infinito. Sí. En el mundo creador hay eternidad. Sí, No son la misma palabra, si no, no tendríamos dos palabras. Una cosa es eternidad, sí. es mucho más allá del infinito, que lo que con nuestros sentidos podemos captar. Nosotros podemos intuir con aparatos y con todo el infinito que nos vende y nos muestra, pero eso es el infinito. Sí. Pero fuera de todo lo que podamos captar, Cada determinado. hay un nivel que es el creador. Superior. Hay un nivel creador que ha creado todo lo que vemos. Entonces, el nivel que está afuera es eterno. El infinito se da dentro de nuestras posibilidades duales de ver el bien y el mal. Sí. La luz de las estrellas comparada con la oscuridad del vacío. Yo pensé que infinito tenía que ver con el espacio y eterno con el tiempo. El tiempo tiene que ver con el pensamiento y el espacio con el sentimiento.
cuando hay tiempo y espacio hay movimiento. Esos son los tres mundos en la tridimensionalidad que vivimos. Tiempo, espacio y movimiento. Y luego está el infinito que está más allá del espacio y del tiempo y los abarca, los integra en una unidad incomprensible para la mente, es lo que decía Juan, que tienes que dejarte fluir y sentir todo esto que aprendes, sentirlo, porque no se puede intentar razonarlo, es quedarte en el mundo exterior. Todo esto está bien para comprenderlo, pero una vez comprendido lo asimilas y lo vives día a día, que es el sentimiento, eso es la verdadera cábala, sentir. Y una vez que ya en el cuarto mundo trasciendes el infinito, entonces conectas con el eterno. El infinito está conectado con la eternidad, porque nada está desconectado, todo está unido. Lo único que hay que saber es lo que estudiamos en la cábala, los distintos. Se dice en cábala que un cabalista no puede hablar de aquello que no ha conocido o no ha experimentado. Entonces, lo que sí se conoce es hasta conexión con lo eterno. Pero ya hay un punto en la cábala se sabe que se llama, que no se puede pasar, que ningún cabalista de momento ha podido pasar, se llama su esencia, pues no tiene nombre. Algo que no tiene nombre es porque por definición no se lo puede catalogar ni nombrar en una estructura. Entonces, lo más elevado en la cábala se le llama Atmutot, que significa su esencia, por ponerle un nombre que no se le puede poner nombre. Por eso el nombre de Dios no se puede decir ni Yahvé ni Jehová ni tal, porque todas esas letras que le pongas es limitarlo. Claro. Y el nombre de Dios es ilimitado. Pero tú lo has experimentado entonces a través de todos tus estudios de la Claro, cábala. son comprensiones que se llaman niveles de comprensión. Ah, que lo has comprendido, no que lo has experimentado. Sí, al comprenderlo lo experimentas. Si tú no comprendes lo que otro maestro te está... La cuestión es comprender. O sea, El darse cuenta. No he comprendido nada. Darse cuenta y sentirlo. O sea, mira... Experimentarlo y sentirlo realmente. No importa. Voy a poner un ejemplo. Yo leía al principio todo esto, los niveles, leía a los cabalistas. Claro, ellos hablaban, ahora yo más o menos voy comprendiendo, pero hace 10 años pues muchas cosas no las comprendía. Entonces, es como si tú entras a aprender química y el maestro llega y te pone un tocho, ahora léete esto y te lo aprendes y luego hablamos. Esto es igual, los maestros te hablan del Zinzum, de la Teshuvá, pero no te, salvo en contados libros y eso que son muy, no te explican lo que es. Tienes que ir buscando en uno y en otro y a partir de tú unir lo que uno y otro dicen, de repente un día te levantas y dices, coño, no he entendido lo que quería decir este y este. Entonces están hablando de lo mismo con distintas... Es un lenguaje para cabalistas, para que no todo el mundo entienda. Por eso que decías de que has enseñado esto a tus niños pequeños para que los demás no entiendan. Entonces es un lenguaje para cabalistas. Llega un momento en que te salta la chispa y haces la asociación. Por ejemplo, dicen, hay pasajes, uno muy simple, dice que te salgan alas, porque pones la Torá en el Zohar, porque te saldrán las alas y podrás volar. Y claro, cuando tú lo lees al principio, estás 10 años leyendo, te vas a ir a salir a mi ala. Hasta que comprendes, llega un día que te salta la chispa y comprendes el significado. Bien porque te lo ha explicado la en un libro, o porque te ha venido la chispa en ese momento. Tú tienes una palabra. Voy a poner un ejemplo muy simple. La palabra, voy a poner aquí para que... Está ahí detrás, mira, detrás de ti. Te cansas, La palabra te luz. da por una silla, te No. cansas. ¿Cómo tienes el pie así? Lo voy a poner aquí para que lo ponga. La palabra luz, que es una de las más frecuentes, se escribe en hebreo, or. Lo pongo aquí en... ¿Cómo se pronuncia? Esto es la luz. La palabra aur en hebreo es luz. De aquí deriva el oro. Áurea. La au se puede pronunciar au, o au es una contracción que puede pronunciarse como Los procesos. ¿Qué nos está diciendo esto? No solamente en hebreo, en cualquier idioma occidental, inglés, francés, castellano, cuando tú veas la sílaba or en cualquier palabra, que sepas que en esa palabra encierra una gran parte de luz. Por ejemplo, hortalizas. Amor. O oropesa. O yo qué sé. Calor. Calor. La sílaba or. Oruga. Pues eso ya te dice que en esa palabra, en esa fuerza de esa palabra, en cualquier idioma, ya, porque en cualquier idioma, no olvidéis que hemos dicho que los idiomas empiezan a producir ondas desde el principal, el griego, el latín, son ondas en el estanque. Todos están conectados. Lo que pasa es que cuanto más separado está el idioma, más fácil es comprender los secretos. Es más fácil ir al hebreo, que es el idioma original, que es el punto central. De golpe.
ortopedia. Pues sí, le da luz al que no... Am significa en hebreo pueblo, or significa luz. Lo puedes leer, el pueblo de la luz. El amor es el pueblo de la luz, de la unidad. Bueno, Aur, ¿vale? Ajá. Tiene una letra Ale, no la conocéis todavía, esta es la Ale de la unidad, una letra Vav que vale 6 y representa al ser humano, son las 6 direcciones que Dios creó en 6 días. Y Dios creó en 6 días quiere decir Dios creó al ser humano, porque el ser humano está compuesto de 6 emociones principales en su alma, en la parte no consciente del alma. Entonces la letra Vav representa el cerebro y la luz que desciende por toda la columna vertebral. ¿Veis cómo arriba un cerebro? Y cómo la luz desciende por la columna. Es el ser humano. Y la letra R que representa es la inicial de Rosh, que significa cabeza, principio. Hemos dicho antes que la Torah empieza Resit, Resit, con una R. Luego la R representa la cabeza que hemos dicho que es el uno. Luego aquí está la unidad en el hombre en el principio. Eso es la luz. La unidad en el hombre en el principio se pronuncia Aur o Or y es la luz. Claro, yo a lo que iba, aunque yo decía, dice, cuando te salgan alas, te dice en el Zohar, dice, porque la madre en el nido cuida a sus polluelos, los protege con sus alas. Pero claro, te tiras 10-15 años leyendo eso, pero cuando tu creador está interno, porque todo viene dado desde el creador, nada, el hombre no hace nada por sí mismo, ninguno hacemos nada, nos viene dado. Entonces, cuando un día te levantas y lo entiendes, ¿qué son las alas? Voy a aplicar. Me tengo que ir, muchísimas gracias. Nada, Me ha encantado, ¿eh? Sí. Sí. No te rayes, ¿eh? Y tú tampoco. Hasta luego. Hasta luego, buenas. 10 minutos. ¿Qué hora es? Es que 10 son minutos. casi las 9. Cuando me digan, Jesús dice que todos hemos estado con el Padre. perdona que os dé la espalda. Hay dos mundos, hemos dicho. El uno, que es el mundo superior fuera de todo lo creado que vemos. Perdona, Y el 4, que es el mundo creado. es que son muy cuadradas. Sujetaré tú la... Ponte de aquí. No, lo sujetamos. Es que ahí no se graba. La pones ahí. No la grabas. Así. No graba, No no graba. graba. Y la mitad de aquí no ve nada. Bueno, casi esto no sé si que se Te la grabara. sujeto yo, te la sujeto yo ahí, ven. No, si no me tengo problema en sujetarlo. No, pero así escribes y lo vemos, por favor, venga. Hemos dicho que hay dos mundos. Uno de arriba que está oculto, es el superior, el mundo superior. El mundo superior en las 10 dimensiones del árbol, el árbol que llevo aquí colgando, hay. El mundo superior es esto. Son 3 dimensiones. Y el mundo reflejado, que son los 6 días, ¿lo veis? 6 días de creación, las 6 dimensiones del espacio. Y el séptimo, que es la conciencia. Entonces, este sería el 1, compuesto de 3 partes a la vez, porque el 1 se desdobla y crea la dualidad. Y en el momento en que se desdobla y crea el 1 se crea la dualidad, y hay 3. Claro. Luego el 3 es un 1 en un nivel inferior. Claro. Por eso se dice que el 3 trae la respuesta, porque es la misma unidad, pero en un plano inferior. Entonces, este es el mundo superior y este es el inferior, el 4, que está compuesto de 7 y este de 3. Bueno, tenemos 2 mundos. Vamos a coger esta palabra. Esto no sé si debería, son secretos profundos de cada. Saber esto, a mí me ha llevado 10 o 15 años comprenderlo. Las alas del águila. Pues yo lo quiero entender ahora. A ver cómo te la apañas. Tú coges la palabra, en la palabra está todo. A ver, en el principio del Evangelio de San Juan pone, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y la luz permaneció en las tinieblas, y las tinieblas no lo reconocieron. En la Cábala hay 2 cosas. Es muy complejo, como veis, pero es muy simple. Todo lo que nos rodea es luz, es el 1. Solamente existe luz. Solo hay 2 cosas. Luz, en la Cábala se llama Kli, vasija. La vasija es tu capacidad de comprender, es tu santo grial, es la capacidad de comprensión en la medida que tú te abras a estos secretos. Entonces, depende del vaso que pongas, entrará la luz o no. La luz, que es lo divino, está siempre deseando entrar y llenar el vaso. Es el ser humano el que pone o no impedimentos en función de que su corazón, porque
la información de la mente ya está en el corazón, de que su corazón y su mente se abran a recuperar esto que sabe el alma. ¿Vale? Entonces, hay dos niveles, como digo. Entonces, luz y cli. La luz corresponde con el uno, el cli, con el mundo manifestado, que es la vasija de comprensión. Estamos en esta existencia circulando, pero no sabemos para qué. Cuando recuperamos la conciencia del uno, entonces le damos un sentido. Estamos completos. Eso es lo que busca el alma aquí abajo, buscar un sentido. Ahora, el creador, esta es la base de todo. La gente pregunta, bueno, ¿y Dios por qué necesidad? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Qué tal? Dios es dador, es gracia, hizo esta existencia como un regalo, eso lo hemos olvidado. Todo esto es un regalo divino que nos ha hecho. Y igual que Dios nos hizo el regalo de la existencia, para nosotros ponernos en equivalencia de forma con Él, debemos actuar, que es lo que espera, igual que hizo. Él hizo la aclaración gratuitamente. Entonces, Dios, la conciencia infinita, lo que espera de nosotros es que actuemos en todo gratuitamente, sin pedir nada a cambio. Y sin embargo, en este mundo, siempre con la mente estamos pensando en recompensa o castigo. Hago esto porque me interesa, hago esto porque voy a conseguir aquello. No, actuar gratuitamente de corazón, sin esperar nada a cambio. En el momento en que entra la mente y espera estudiar todo esto, aprender todo esto por recibir una recompensa, Egipto. se jorobó el asunto. Tienes que hacerlo porque lo sientas, porque lo ames y gratuitamente. Y la verdadera transmisión de esto debe ser gratuita. Sin embargo, hay mucha gente que con esto, tanto para las buenas como para las malas, todavía siguen haciendo negocio con ello, pero ese no es mi problema. O sea, Dios, tu chispa te va a pedir responsabilidades, no te va a pedir, sino que tú te vas a armonizar con tu chispa en la medida que te ajustes a Él. Si no estás haciendo lo que Él espera, que sea que actúe gratuitamente, pues tú mismo te estás desconectando. Entonces, bueno, lo que íbamos, ha ido los dos mundos. Entonces, luz y cli. Hay un lado superior y otro inferior, como todo en esta dualidad. El lado superior, la palabra, la primera letra en una palabra indica el pasado. Y la última letra en una palabra indica el futuro. Y la letra central nos habla del presente, cualquier palabra. Aquí tiene 3 letras, si tiene 5, pues las 2 primeras el pasado, las 2 últimas el futuro y la central el presente, así sucesivamente. No pasado, hemos dicho que el pasado y el futuro en el tiempo espiritual no existen, no existe el tiempo. Pasado quiere decir en tu interior, futuro quiere decir en tu exterior. Estoy hablando espiritualmente, no físicamente. Con la mente normalmente interpretamos el tiempo como algo lineal, pero con el espíritu el pasado es cuanto más cerca estar del origen y el futuro es cuanto más alejado estar de él. Y el presente, la letra central que nos habla del presente, es el estar aquí y ahora consciente de ambos, del pasado y el presente. Luego, si el pasado es el origen, tomamos el pasado como primera letra. Entonces, desarrollamos la palabra hacia adelante y hacia atrás, porque vivimos en una dualidad. Entonces ponemos AUR, la repetimos, la ALEF la primera, la BAF y la R, y ahora entra la cruz, el significado de la cruz, que tiene muchos significados, la tradición cabalística. En este mundo, toda vez que tú haces una fuerza, es una ley, tú haces una fuerza hacia un lado, automáticamente se produce una fuerza hacia el otro. Acción-reacción. Ya está la cruz. Es la cruz. ¿Vale? Entonces, al hacer la cruz, igual que has hecho aquí en la palabra una fuerza hacia la derecha, haces otra hacia la izquierda. Vuelves a poner la A, en el centro sigue la misma A, pero pones otra vez la baja hacia el otro lado y la R hacia el otro lado. Estás equilibrando. Esas son las almas. Entonces ahora, esto tiene un valor de 207. A ver, 1, 6 y 200. Esto tenía un valor de 207. Con lo cual, cualquier otra palabra que valga 207 tiene que ver con la luz. Por ejemplo, en la Cábala se sabe que uno de los más elevados es el Ein Sof, la luz infinita, la nada infinita. Ein Sof significa nada creciendo. Es una nada que contiene todo y que está creciendo en expansión. Ein Sof vale 207. Luego, una nada creciendo en expansión es lo mismo que la luz. Cuando tú lees en Cábala Ein Sof, puedes intercambiarlo perfectamente por luz. La luz se estaba expandiendo. Entonces, luz vale 207. Ahora, ¿qué hemos hecho? Tenemos 207 de la misma palabra, más otros 6 y otros 200, con lo cual tenemos el valor total 207 más 206, son 413.
¿Quién dice que eso vale 207? Esto vale 200. La palabra Aulus Él lo vale sabe, 207. Cada letra tiene un La valor. letra Aleph es la unidad. La letra Bab, que es la columna, que es el ser humano los 6 días, vale 6. Y la letra Res, que es la cabeza, vale 200. Luego juntos suman 200 más 6 más 1. La fuerza, el peso numérico de la luz Sí. es 207. El peso numérico. El peso, la fuerza. O sea, en lo espiritual, no, a ver, en lo físico, como hemos dicho, hay tiempo, espacio y movimiento. Yo estoy aquí hasta ahora, hay un espacio entre tú y yo, y si yo quiero ir a donde estás tú, me tengo que mover. Pero en lo espiritual, el tiempo y espacio no existe, ni el movimiento. El tiempo es un tiempo eterno, el espacio desaparece, con lo cual solamente hay una forma de conectar las fuerzas, que es a través de lo que estoy explicando. Si una palabra vale 207 y otra palabra 207, en lo espiritual, que no hay tiempo ni espacio, es la misma esencia. Aunque en lo físico te parezcan cosas distintas, como Pero te dije antes. esos números, ella preguntaba y a mí también me interesa, ¿quién dice que eso vale 200? Eso va a salir de antes, es un dato anterior. No, eso está escrito, eso está en los libros de la tradición, en el Sefer Lo que Yesira, vale que cada te pone el palabra. universo fue creado con 3 letras madres, con tal valores, los 7 dobles, que son los Y 7 te lo tienes que planetas, creer, las hay un 12 poco simples. de fe, No es que tengas que creértelo, es que lo confirmas por todos lados una vez que entras. Sí. Es que cuando tú coges esto que... Matemática pura. Matemática, que es el universo, cuando tú ves el árbol, que es una unidad, que el mundo superior son 3 dimensiones y que el mundo inferior son 7, tienes el valor 137. O sea, todo el conjunto es 137. 137 es el valor de la palabra Kabbalah. Y ahora, hace no hace más de 15 o 20 años, la ciencia ha llegado, por muchas fórmulas, se han Qué guay. durante O años, sea, han eso llegado lo por ves, muchas claro. fórmulas a crear una relación entre las 4 fuerzas que comenté antes, la gravedad, el electromagnetismo. Sí. Han hecho muchas ecuaciones y han llegado a una que, si lo podéis buscar en internet, se llama constante de estructura fina, que es un valor que conecta a las 4 fuerzas. ¿Cuánto crees que vale ese valor que ha descubierto la Ah, pero es ciencia? que tú sabes matemáticas. 0,137. El 0, la nada, desde la nada, creando todo esto, el 1, el 3 y el 7. Todas esas pruebas y muchas más infinitas que vas encontrando te van demostrando que los valores son correctos. Entonces, como decía, Vale, vamos a acabar. Esto lleva 413. esto lleva 413 y esto sería en el mundo superior. Esto serían las alas de la palabra luz. Sí. Tiene un ala que sería este lado y otro ala que sería este otro. Ahora, si la bajas al mundo inferior, como el mundo superior es el pasado, hemos comenzado con la primera letra. Como el mundo inferior es el futuro, comenzamos con la última. Entonces ponemos La del medio la es última, el- la res, como central, y a los lados ponemos la Baf y la Aleph, una Baf y una Aleph. Se ha expandido igual para los dos lados. Sí. Con lo cual tenemos Aur, que vale 2, esto era 207, Sí. tenemos 6 y 1, 7. Por lo tanto, 214. Sí. ¿Mm? No me entero de la... No, hay que saber matemáticas. 214. Que no hay que saber Pero es que no matemáticas. veo. Es Que que no hoy es no una hace falta, yo creo que calculadora. no es el objetivo de... No, 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 lo que no, pasa es que estoy dando una, estoy dando una pincelada de cómo... Claro, realmente intentando controlar... Estoy dando una pincelada de cómo trabajamos los Claro. cabalistas para encontrar las conexiones. Claro. Porque claro, cuando vamos luego a la Biblia y vemos una palabra que aparece con Claro. este, Claro, con este tú lo valor o con este entiendes. otro, Claro. ya sabemos si están hablando de la luz o de no, O de de qué están todo. hablando. Antonio, Están entonces tú hablando- conoces el hebreo. Hice 2 años de estudio. No le queda- Conozco no le muchas queda palabras otra. de los 30 años que llevo leyendo. No le queda No sé otra. hablar hebreo, pero Pero si lo me pongo a entiendes. verlo muy despacito, le entiendo cositas y tal. Pero es pero- verdad que la vibración del hebreo, cuando se oye hablar, es una pasada. Sí, sí. No sé si a alguien también le Sí, pasa. sí. Yo os recomiendo, yo mandaré a través de Ángela que os lo mande, el Ana Bekoa, que es la oración más potente que existe. Sí, Sí, hay hecha de corazón y canciones, hay hecha una de- canción en ese... La de si hoy escucháis mi voz. La podemos buscar. Aparte de los No, valores Ana numéricos y la Bekoa. cosa que No, tiene, no es Ana esa. Bekoa, Ana hay Si varias Bekoa. hoy versiones, escucháis pero hay mi una voz, no es esa. Ana Bekoa. Buscar- Es Ana la Bekoa, oración se llama. de la mañana. Ya. Bueno, pues estos son lo que se llama las alas del águila. Joder, qué difícil. Y esto No. lo puedes hacer con cualquier palabra y sacar su secreto. Que lo veis en plan material. Lo veis Luego en sacan plan muchas gráfico. cosas, por ejemplo, la luz en el mundo superior es 207. Sí. Pero como Ay, Ángel, qué majo. en el mundo superior sería este. Pero cuando baja al mundo físico manifestado, que es el nuestro,
tanto consciente como no consciente, baja en espejo, en reflejo. Como tú miras un espejo, tu lado derecho aparece en el izquierdo y entonces el 207 al bajar al mundo inferior, el espejo es 702. ¿Y qué es 702? 702 es el valor de Shabbat. Entonces celebrar el Shabbat aquí abajo es celebrar la luz en el mundo interno espiritual. Qué precioso. Qué bonito. Así van saliendo todos los secretos pero del no sé. universo de la creación. Y Se cada vive día os como aseguro una- que es una gozada. Porque, Claro, porque se vive de una forma muy distinta, ¿no? claro, la Eso de palabra es dejarse eso, fluir. recibir percepción, cambiar. Lo externo no varía, lo único que cambia es tu percepción, tu comprensión del significado que tiene todo. Es bellísimo. Qué bonito. Me encanta. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Carlos, ¿no? Carlos. Juan, lo de dejarse fluir. Ir aprendiendo, ir poquito a poco, cogiéndolo un poquito o mucho que podáis en cada caso. Tomad nota, pensarlo un cierto tiempo, pero luego llegarlo a sentirlo vivo dentro de ti, como algo vivo. Sí, en realidad es una revelación. Y sobre todo creer en la eternidad mucho. O sea, Luego hay otros secretos. Kabbalah viene del verbo lekabel, que significa recibir la tradición, la transmisión del maestro al mundo. Eso es un significado importante, pero tiene un significado más profundo y más secreto. Kabbalah significa paralelo, simetría. qué fuerte. Quiere decir que todo va en paralelo. Igual que hay, lo que explico antes, hay 4 La cavidades del dualidad. corazón, 4 mundos, 4 niveles del alma, tal. O sea, todos esos son paralelos que van saliendo y están todos escondidos en la Torah. Pero eso cuando lleguemos al otro mundo, digamos que lo entenderemos mucho mejor. Ese es un engaño de la mente por comodidad, porque la mente cuando lleguemos, te estás viendo aquí, te estás proyectando al futuro. Luego tú misma te estás dividiendo. Claro. Porque lo suyo al llegar a todo esto es que estés presente aquí y ahora en cada instante. Y que te sientas completo aquí y ahora. Porque si tu mente te intenta llevar a una, voy a estar mejor o voy a ser mejor o voy a comprender más, si te intenta convencer de que eso va a ser mejor, ya te está sacando de tu centro, de estar aquí y ahora. Voy a decir, me despido ya con un último secreto para que veáis, si acaso seguimos otro día. Vale, vale. Sí. No nos dejes así porque nos dejas a medias. Pero no feliz. A medias no, nos dejan en introducción. Bragas. Y tu curso le encanta a todo el mundo, lo hacemos en la vuelta. Hay que dar más clases de esto, digamos. Es bonito. Todo el mundo. Quiero todo el mundo. Sabéis que en hebreo es Yeshua. Ni los propios judíos saben de lo que están hablando, los propios judíos renegaron de Yeshua. Están viendo, oye, perdonad. Yeshua es Jesús, ¿no? Yeshua es Jesús, pero en hebreo es Yeshua. Yeshua. Ni los propios judíos tienen conocimiento de esto, la mayoría, salvo 4 maestros. Yeshua, en hebreo, se escribe así. ¿Cómo se escribe? Pues se escribe al revés. El valor de Yeshua es 386. Ajá. ¿Vale? Ahora, si tú pones una preposición, hay algunas letras en hebreo, cuando van delante de la palabra, hacen de preposición. La B que hemos dicho antes, en principio, en, para, por. Cuando tú pones la letra Kaf, que vale 20 delante, la letra Kaf es la preposición como. ¿Vale? Entonces, como la letra Kaf vale 20, a 386, de sumar 20, entonces, como Yeshua, ser como Yeshua, es tener la fuerza 406. ¿Vale? ¿Está ahí bien? Sí. Ahora, la letra Tau, que es la última, que es la Tau en hebreo es la última letra del alfabeto, es el límite donde acaba la materia, simboliza eso, la materia en su máxima expansión. La Tau es una esa de, antiguamente era la cruz, y sigue siendo la cruz. Es un símbolo de la cruz, la cruz son las 4 aspas de los 4 mundos. Entonces la cruz es este mundo, vivir en el 4, el alma está encerrada dentro de un cuerpo, el 1 está encerrado dentro del 4. Entonces la cruz, la Tau, la última letra, este mundo llega hasta el 400. Es el valor máximo de este mundo. Es el 2 por 2, la dualidad llevada a su máxima expresión es un 4. Pero en el nivel de las centenas es en un nivel, esto ya lo haremos. Las decenas es en lo consciente y las centenas en el mundo superior. Entonces 400 es lo máximo de este mundo. Un valor 500 ya corresponde al otro lado. Entonces el valor máximo, la cruz, ser crucificado, el alma es crucificada cuando viene al cuerpo. Es 400, pero la Tau extendida, es decir,
tienes la letra J y la escribes con una J, pero si pones J tienes que contar la J, la O, la T y la J extendida. La tau extendida es la tau que vale 400 y la VAP que vale 6. Es 406. O sea, la máxima expresión en este mundo es alcanzar la cruz, la materia, vivir en la materia con la conciencia como Jesús, como Yeshua. ¿Y eso cuándo Y se sabe Yeshua, cómo ¿Y llegó? eso cómo llegamos a eso? porque es el mismo valor, 406, un mismo valor. Pero ¿cómo llegamos a Pero date cuenta, la conciencia de Yeshua, que es lo que iba a decir, es el nivel más elevado de conciencia, es Sí. la corona, ¿Cómo? es el Keter, es haber recorrido el Claro, camino ese de fue el las 10 camino. dimensiones, Poco a poco, los 10 niveles de comprensión a través de las enseñanzas, poco a poco, para llegar al nivel de conciencia de la corona, la Y el que coronilla. llega, o sea, la corona de espinas, Sí, ¿quieres decir? sí, la corona, porque la unidad tiene que estar rodeada de espinas. El 1, que es la corona, la unidad, está rodeada del 4, que son las espinas. Una rosa está rodeada de espinas. Si vais a los pueblos en la antigüedad, veis muchos pueblos que se llaman El Espinar, el Espinar, Espinosa de tal. Siempre suele haber una ermita y alrededor hay pueblos que se Rosa, llaman sí, Espinar, sí, Espinosa sí. y tal. Es un símbolo. O sea, lo sagrado, el fruto de la nuez tiene que estar protegido por la cáscara. El lado activo, el lado activo dador, el fruto, tiene que estar protegido por lo femenino. Es decir, lo que envuelve protege, pero también asfixia si te olvidas del fruto. ¿Vale? El lado exterior es el envoltorio, pero si te olvidas de ello... Es decir, el mundo vivimos en un tiempo de agua que he dicho que es la enseñanza. Sí. Pero si no aprendes la enseñanza, el tiempo se te echa encima, te ahoga. Te ahogas en un vaso de agua. El tiempo te ahoga. Ahora, cuando ese mismo agua se convierte en enseñanza y te hace ver el otro lado y una serie de cosas, ese mismo agua, esa enseñanza te libera, te hace aprender a nadar. Y aprender a nadar es conectar con la nada en la R del principio. Empiezan saliendo solas en todos los idiomas, ya salen solas. Qué bellísimo, qué Oye, bellísimo. si te mueres sin aprender... Es que no te mueres. Es que eso es de lo que te ha convencido el Es faraón. que la muerte Eso no es de lo que te existe. ha convencido el faraón de este mundo. No De existe. que la vida termina aquí con esto. No existe la muerte, ¿a qué no? La muerte no existe. ¿no? La muerte es un tránsito, es un cambiar de, como que cambia de coche, Cambiar de cambia de cuerpo. Sí, pero es diferente Cambias de plano. haber comprendido todo esto. Ah, pues entonces a lo mejor vas a un nivel en el que igual te toca a lo mejor volver Entonces a ya no encarnar vienes para aquí. aprenderlo, etc. Claro, porque Pero tú si tú la le rueda de pides la a tu encarnación creador gira, reencarnarte para la volver rueda de la a... encarnación gira por aquí, pero si Gira tú por das aquí. el salto y te conectas con lo superior, ya no necesitas encarnar, o si encarnas Ya por llegas tu a propia ese voluntad, plano. no porque lo que está alrededor te convenza de ello. Si no has Pero por aprendido eso hay lo que que... llegar, Antonio, hay que llegar a entender todo eso, como tú, que estás a medias, ¿no? O casi enteras. Nunca sabes dónde está, es que eso es otra cosa que tiene el camino, que nunca sabes dónde está. Tampoco sabes exactamente a dónde vas, Pero el que llega pero ahí... lo que al sí sabes es entendimiento- dónde no tienes que volver ahí. El que llega al entendimiento es... ¿Qué pasa? Es que El que llega al entendimiento la quiero total, hacer a lo una que has cosa. dicho antes, a Pero la que esencia... llegas a entendimiento se da cuenta de que hay muchos más No, niveles esto no. infinitos de entendimiento. O sea, Dios, Y que nunca dejas de aprender y de que todo continúa. Dios es gratuito. Entonces no es que llegues a un sitio y te estanques, llegas a la unidad, sí, puedes estar en la unidad, sentir la unidad, pero eso no implica que dejes de seguir aprendiendo y de seguir sabiendo cosas. Lo más bonito es eso, aprender y disfrutar del regalo que es la creación y aprender cada día una cosa más. Es el actuar gratuitamente la clave de todo, como he dicho antes, y el asombro, el levantarte cada mañana y de cada cosita pequeñita que aprendas a asombrarte y dar gracias. Sí. Pues muchísimas Lo decía Jacinto Hay Benavente, le algún preguntaron una libro, vez por que si ejemplo, que creían en puedes los milagros. recomendar para- Jacinto Benavente dijo, pero ¿cómo no voy a creer en los milagros? Si cada mañana que abro la ventana veo la luz, el sol. Mi abuela ponía las manos en Eso es señal de que veo, tengo ojos y vivo, a estoy las vivo. personas, le Ya. ponía las Claro, manos, creía en los milagros. les daba sus potines. Yo también. O sea,